Rey del Mito 61-75 Zorro Novelas Ligeras. Si quiere ayudarnos puede suscribirse a nuestro Patreon, y podrá encontrar esta novela y algunas otras muy adelantadas. De verdad agradecemos a los que puedan ayudarnos, nos motivan a continuar día a día de todo corazón. Muchas gracias. Capítulo 61. Cuando Anya se hundió en el fondo del río, Potter corrió sin dudarlo. Sin embargo, cuando llegó al río, no se vio ni rastro de nadie, y mucho menos de Anya, lo que hizo que Potter se sintiera irritable. Como miembros de la Legión Sangrienta en el continente original, tenían muy pocas oportunidades de ver humanos y no tenían muy clara la situación entre los humanos. Si estás familiarizado con los magos, sin duda comprobarás todo lo que hay cerca en esta situación. Incluso si el mago usa la transformación para convertirse en otra cosa, eso no significa que no pueda encontrar ningún rastro. Al menos una especie de magia de detección puede descubrir la verdad. Pero Potter no conocía ninguna magia en absoluto. Ni siquiera sabía que Anya usó la transformación para esconderse aquí. No tenía idea de por qué Anya desapareció. Molesto, Potter rugió y caminó alrededor del río, pero pase lo que pase, no obtendría el más mínimo beneficio. Finalmente, cuando pasó el tiempo, Potter cayó con una expresión de desgana en su rostro. Después de la caída de Potter, una piedra en el fondo del río se transformó nuevamente en la apariencia de Anya y regresó a la orilla con su cuerpo mojado. Después de revisar los cuerpos de Potter y Prozon, Anya se deshizo de la escena, luego regresó al río, se convirtió en pez y nadó hacia el manantial sagrado. Anya realmente no esperaba encontrarse con algo así mientras nadaba casualmente en el río. Con el Santo Grial mágico, la trayectoria de su vida futura está destinada a cambiar. En el camino hacia la primavera sagrada, Anya había estado pensando en decir la verdad sobre la obtención del Santo Grial mágico. Pero después de pensarlo detenidamente, abandonó esos pensamientos. Era suficiente que solo él supiera sobre este tipo de cosas. Además, necesita este artefacto, o en otras palabras, necesita fuerza. Después de regresar al manantial sagrado, Anya pudo ver que Daphne y Ai Weiwei todavía estaban meditando, como si no supieran que se iban. Esta escena confundió un poco a Anya. No podía obtener el efecto auxiliar del manantial sagrado y aún podía usar magia dentro del rango mágico prohibido, o en otras palabras, podía usar parte de la magia. Todo tipo de fenómenos extraños parecen indicar que no es un mago, o no un simple mago. Anya no sabía por qué. No pudo evitar pensar en la señora Valer. A través de Prozon, Anya también supo que la señora Valer la había privado de un poder que ni siquiera sabía que existía. Dado que la señora Valer puede hacer esto, tal vez conozca el extraño fenómeno en su cuerpo. Pero aún así, Anya estaba destinada a no poder preguntarle a la señora Valer. Los dos ya eran enemigos mortales. Si se volvían a encontrar, solo habría una batalla sangrienta. Con el paso del tiempo, Daphne y Ai Weiwei terminaron su meditación uno tras otro. Maestro, siento que no me llevará mucho tiempo convertirme en un mago oficial. Ai Weiwei sintió su propio poder y estaba muy emocionada. Daphne asintió. Ivy ha estado aprendiendo magia con ella durante 2 años. En los últimos 2 años, ha sentado una base muy sólida para Ai Weiwei y puede acelerar su crecimiento de fuerza. Luego, Daphne miró a Anya, que todavía estaba sumergida en el manantial sagrado, y dijo: Anya, ¿cómo te sientes? Ahora que Anya también está aprendiendo de ella, naturalmente necesita ser más cariñosa. Anya pensó por un momento y dijo: se siente normal. Una frase tan simple puede tener muchas explicaciones. Daphne no lo pensó detenidamente, simplemente supuso que Anya no obtuvo suficientes conocimientos del manantial sagrado. Cuando el cielo se oscureció gradualmente, naturalmente ya no pudieron quedarse en el manantial sagrado, por lo que se fueron de aquí ante el recordatorio de la monja. Después de irse, no necesitaron volver a ver a Gaster, sino que abandonaron la montaña sagrada directamente. Pasó un día y todavía había un flujo constante de personas por toda Tierra Santa. La atmósfera en las calles y callejones todavía parecía bastante solemne. La gente de todas las fuerzas principales no se había ido y todavía estaban buscando al llamado hombre de la túnica negra. En ese momento, Anya no pudo evitar sentirse preocupada en su corazón. Originalmente, debido a que también vestía una túnica negra, de vez en cuando recibía miradas sospechosas. Pero él mismo no tenía un arma divina, así que no le importaban esas miradas. Pero después de un viaje a la montaña sagrada, el Santo Grial mágico también llegó a sus manos debido a una extraña combinación de circunstancias, que lo pusieron un poco nervioso.
Afortunadamente, este artefacto es relativamente pequeño y puede quedar completamente cubierto por la ropa cuando se usa sobre el cuerpo. Anya todavía no sabe que debido a que el manantial sagrado puede eliminar toda la suciedad, la marca dejada por la Legión Sangrienta en el Santo Grial Mágico ha desaparecido. De esta manera, incluso si el resto de los miembros de la Bloody Legión pasaran por Anya, no sabrían que este artefacto estaba en sus manos. El único que sabe Ato es él mismo. Inconscientemente, los tres regresaron al hotel donde originalmente vivían. Este lugar está mucho más lleno que hace 10 días, e incluso se pueden ver elfos en el primer piso. Al pasar junto a esos elfos, los pasos de Anya se detuvieron inconscientemente. La tribu de la luna creciente debería ser la más feliz cuando la princesa Abril regrese a Tavez. Finalmente podrán lograr su deseo. Para ser honesto, tengo mucha envidia de Tano de la tribu luna creciente. De hecho, puede casarse con la princesa Abril. Probablemente solo queden unos meses. Incluso si consigue a la esposa de la princesa, no podrá. Consigue a la esposa de la princesa. Corazón. Se dice que la princesa dejó el bosque de Güell hace algún tiempo solo para evitar este matrimonio. Baja la voz, no digas este tipo de cosas, de lo contrario no podrás conseguirlo. Si la gente de la tribu luna creciente lo escucha, ya sabes. El líder con el que saldremos esta vez, señor Griffith, pertenece a la tribu luna creciente. En una mesa, había varias personas de los elfos. Tanto hombres como mujeres, bebiendo el vino de los Noe con la cara en el rostro se puede ver la embriaguez. Cuando Anya pasó por aquí, fue como si hubiera sido encantada por la magia de petrificación. Se quedó inmóvil, como si toda la sangre de su cuerpo hubiera sido drenada. Ya no podía sentir el calor, dejando solo el corazón frío y helado. Abril finalmente escuchó la noticia sobre Abril, pero el resultado fue tan cruel que el fuerte golpe le dificultó respirar. Chico, ¿qué estás mirando? Un elfo pareció notar que Anya los miraba y preguntó insatisfecho. No, nada. Anya sacudió la cabeza aturdida y se alejó con pasos pesados. Al lado, Daphne e Ivy se detuvieron. Obviamente escucharon lo que dijeron los elfos hace un momento y sabían mejor cuál era la relación entre Anya y Abril. De hecho, este tipo de cosas es demasiado cruel para Anya. Ai Weiwei tenía una mirada preocupada en sus ojos y abrió la boca como para decir algo, pero Daphne la detuvo. Daphne entendió que a veces una herida solo puede curarse lamiéndola sola. A medida que pasa el tiempo, el número de personas en Tierra Santa disminuye gradualmente. No importa lo tentador que sea el artefacto, si ni siquiera sabes dónde está, nadie perderá el tiempo en él. Al mismo tiempo, incluso Daphne se estaba preparando para abandonar Tierra Santa y planeaba ir a la capital real. Porque la Iglesia ha dejado las cosas claras a ambas partes en el reino creciente y ha dejado claro que nunca participará en la competencia por el trono. Este asunto lo dijo el propio Gaster, y nadie se atrevió a ignorar las solemnes palabras de un héroe. Por lo tanto, ni el lado de Rogue ni el de Marlowe pueden centrarse más en la Iglesia. Esta definitivamente no es una elección acertada. Daphne no ayudó a Rogue en este sentido y sintió un poco de pena en su corazón, por lo que planeó regresar a la capital y ayudar personalmente a Rogue a luchar por el trono. En cuanto a Ai Weiwei, naturalmente tiene que llevárselo. Ai Weiwei ya ha tenido las bases para aprender magia durante 2 años. Solo necesita concentrarse en aprender cuando esté sentando las bases. Después de este periodo, podrá relajarse un poco. La capital real es un lugar muy complicado y hay muchos magos. Después de presenciar los métodos de diferentes magos allí, tal vez para Ai Weiwei, esta sea una buena manera de crecer. Originalmente, Daphne planeaba pedirle a Anya que la siguiera. Después de todo, ella ya es la maestra de Anya de nombre y, de hecho, debería enseñar más. Pero Anya se negó. Cuanto más cerca está Tierra Santa de la montaña sagrada, más próspera se vuelve. Cuanto más se extiende afuera, el flujo de personas disminuye lentamente, revelando un desierto. Hay bastante gente yendo y viniendo por el campo. Quizás fue por los rumores sobre el artefacto de hace algún tiempo, hoy en día se pueden ver algunas figuras en el camino. Un carruaje se detuvo al costado de la carretera, con 3 personas paradas junto a él. ¿Has decidido? Daphne miró a Anya seriamente. Al salir de Tierra Santa, Anya se propuso irse. Iré a la capital a buscarte en el futuro, dijo Anya lentamente. No podía ir a la capital con Daphne e Ivy, tenía sus propias cosas que hacer. ¿Por qué no vienes con nosotros? Preguntó dubitativo Ai Weiwei. Anya no respondió. Daphne miró pensativamente a Anya y dijo.
¿Escuchaste la noticia sobre el matrimonio de Abril y quieres ir con los elfos? Y Biwei de repente miró sorprendido. La identidad de su amante no es la de un elfo común y corriente. Si quiere casarse, ¿podrá Anya detenerla? No, simplemente caminé por el continente casualmente. Anya negó con la cabeza. ¿En serio no? Dijo Daphne seriamente. ¿Por qué creo que estás mintiendo? Incluso yo creo que estás mintiendo. Ai Weiwei dijo con tristeza. Si te atreves a ir con los elfos y perder el tiempo, ten cuidado. Ni siquiera sobrevivió. Ai Weiwei sabía muy bien que si la hija de un noble no obedecía el matrimonio político requerido por la familia y buscaba el amor libre, sería difícil para ella tener un buen resultado. Al menos aquellos que se enamoraban de esas nobles damas normalmente serían asesinados por esos nobles, cortando así los pensamientos de las nobles damas. ¿No podrían los elfos hacer este tipo de cosas? Realmente simplemente caminé y vi más mundo. En el pasado, estaba limitada a algunos lugares pequeños y no veía lo suficientemente lejos, respondió Anya con calma. ¿En serio? En serio. Al mirar los ojos afirmativos de Anya, Daphne supo que no podía disuadirla. Solo podía rezar en su corazón para que Anya realmente no quisiera ir al clan elfo. Considerando la relación de Anya con Abril, podría hacer cosas irracionales si fuera al clan elfo, lo que definitivamente sería peligroso. Si no es para ir con los elfos, entonces no importa de dónde vayas, a Anya realmente no le importa. Solo sígueme a la capital real. Déjame decirte, la capital real es en realidad más próspera que Tierra Santa. Hay de todo allí. Ai Weiwei todavía no renunció a su persuasión. Anya simplemente negó con la cabeza, no importa cuánto dijera Ai Weiwei, era inútil. Olvídalo, vámonos. Daphne tiró de Ivy. Ai Weiwei se sintió impotente, miró a Anya unas cuantas veces más y siguió a Daphne al interior del carruaje. Después de subir al carruaje, Daphne hizo una pausa antes de entrar, volvió la cabeza y dijo: espero que puedas actuar de manera más racional. Solo tienes una vida, así que no pierdas el tiempo. Después de decir eso, Daphne también entró. Carro. Anya se sorprendió. ¿Podría ser que Daphne supiera lo que estaba pensando? Pero pase lo que pase, hay que hacer algunas cosas. El carruaje partió lentamente y Ai Weiwei asomó la cabeza por la ventana y miró a Anya, alejándose gradualmente. Después de que el carruaje se alejó, Anya también decidió irse. Desde que llegaron al continente occidental, los elfos han vivido en el bosque de Wei. Este es el bosque más grande del continente occidental, ubicado en el noroeste del continente. El bosque Wei en sí no es la residencia de los elfos, sino la residencia de las bestias. Pero desde que los elfos se mudaron a este bosque, han ocupado las mejores áreas en lo más profundo del bosque. Y en las afueras del bosque es donde se alojan las fieras. Esta área se ha convertido de manera invisible en una oleada de elfos. Si quieres lidiar con los elfos, primero debes pasar por esta terrible área que a menudo sangra. Este problema es lo que más odian las caravanas de esclavos humanos, por lo que las caravanas de esclavos generalmente no se atreven a adentrarse en el bosque de Wei. Solo se atreven a quedarse en la periferia y probar suerte para encontrar a los elfos que están fuera. Aunque esas feroces bestias son muy peligrosas para los humanos, los elfos tienen sus propios métodos para ahuyentarlas y pueden ir y venir cuando quieran. Anya no es un elfo. Después de llegar al bosque de Huella, solo pudo usar todos sus medios para abrirse camino. Todos los esqueletos fueron convocados por él. Con un grupo de guardias esqueléticos y el hecho de que podía realizar ataques mágicos continuamente, Anya entró en Huella muy rápidamente. En un corto periodo de tiempo, atravesó el área de las bestias y entró en el territorio élfico real. El invierno está aquí sin que te des cuenta. Antes de que Anya entrara al bosque de Huella, afuera estaba nevando y los fríos copos de nieve caían, convirtiendo el mundo en una mancha. Sin embargo, en el bosque, debido a la exuberante vegetación y las ramas y hojas entrelazadas de los árboles, formaron una barrera natural que bloqueaba la fuerte nieve. Lo que se veía en el bosque todavía estaba verde. Solo el aire frío y helado podía descender, pero eso no era nada para Anya. Poco a poco, después de que Anya atravesó un bosque, apareció un campamento frente a ella. En el campamento, se podían ver algunas figuras caminando de un lado a otro. Aunque la distancia todavía estaba un poco lejos, Anya se dio cuenta de que estas figuras eran definitivamente elfos. Esto se puede ver por las orejas puntiagudas. Solo los elfos tienen esta característica. Anya pensó por un momento, luego salió de su escondite y se dirigió hacia el campamento de los elfos.
De repente, una flecha salió disparada y se clavó en el suelo frente a Anya. Al ver que la pluma de la cola de vigilancia en el suelo aún temblaba, Anya supo que deberían haberla descubierto hace mucho tiempo. Sacando la flecha, todavía caminó hacia el campamento que tenía delante. Esta vez el elfo no le disparó más flechas, pero varias personas llegaron al campamento con armas y miraron a Anya que se acercaba con ojos hostiles. Hay que decir que los elfos son los favoritos de los dioses, no importa qué elfos sean, definitivamente son hombres guapos y mujeres hermosas en el mundo humano. Te devolveré esta flecha. Anya se acercó y le entregó la flecha con ambas manos. Sin embargo, ninguno de los elfos tomó medidas para levantarla y todavía miraron a Anya con un par de ojos enojados. Malditos humanos, no hay necesidad de presumir, los ojos de un elfo estaban llenos de ira y no pudo evitar levantar el arco y la flecha en su mano. Esto hizo que Anya frunciera el ceño. Espera, dijo otro elfo que parecía mayor. Originalmente, los elfos estaban todos listos para moverse, como si Anya hiciera un movimiento en falso, se abalanzarían sobre él y lo matarían. Pero después de que el elfo líder habló, los otros elfos, aunque un poco reacios, aún contuvieron sus acciones. Mi nombre es Ciri. El elfo líder miró a Anya y dijo lentamente. Si es posible, ¿pueden devolvernos a Caroline? Anya se sorprendió. ¿Qué? ¿Nosotros todos los días, entonces, qué no podemos admitir? Dijo enojado un elfo a su lado. Shirui también frunció levemente el ceño, con hostilidad en sus ojos, pero más cautelosa. Anya finalmente entendió que en realidad era considerada miembro de la caravana de esclavos. Debe haber sido que una caravana de esclavos se había acercado a este lugar. Esto es algo muy raro, después de todo, no es fácil viajar a través de una gran cantidad de áreas de bestias salvajes para llegar aquí. También demuestra que la caravana de esclavos es bastante capaz. Caroline no es de nuestro equipo de defensa. Ella solo vino a entregarle el almuerzo a su hermano Ciri, sin embargo, fue arrestada. Estos humanos son tan abominables. Cyrus, mientras digas una palabra, tomaremos medidas de inmediato. Deshacernos de este humano puede ayudar a desahogar nuestro odio. Quizás también podamos atraparlo y hablar con la caravana de esclavos, e intercambiar a este tipo por Caroline. El grupo de elfos discutió frente a Anya. Anya frunció el ceño y dijo. Creo que todos deben haber entendido mal. No soy miembro de la caravana de esclavos, pero vine aquí sola. Las palabras de Anya hicieron que los elfos fueran muy desdeñosos. ¿Quién entre los humanos? Una persona vino aquí sin ningún motivo. ¿Será para ver el paisaje? Ciri no lo creía del todo, pero por el bien de su hermana, aún así preguntó pacientemente. Ya que estás aquí sola, ¿cuál es el propósito de venir aquí? Después de todo, esta también es la residencia de nuestros elfos. Ya que tú estás aquí, no tienes que ocultarnos nada de lo que quieras, ¿verdad? Aunque las palabras de Shirui fueron vagas, el significado era obvio. Si Anya la Weir Forest no tiene malas intenciones, ¿qué hay de malo en decir lo que se va a hacer? Pero si lo ocultó deliberadamente, entonces Ciri y los demás podrían no ser educados. Anya reflexionó un rato y dijo. Me gusta explorar varios lugares. Nunca antes había estado con los elfos, así que quería venir y echar un vistazo. Las palabras de Anya obviamente no tuvieron ningún efecto, e incluso Ciri no pudo. No puedo evitar mostrarlo en su rostro. En cuanto a los otros elfos, había incluso una pizca de peligro en sus ojos. Al ver la creciente hostilidad de estos elfos, Anya no tuvo más remedio que decir. ¿Dónde está la caravana de esclavos que capturó a tu amigo? ¿Hay personas fuertes entre ellos? No indiferente. Si la otra parte no tiene un profesional de alto nivel, entonces puedo ayudarte a rescatar al elfo llamado Caroline. La condición es que necesito saber algo sobre el elfo, y espero que puedas decírmelo, dijo Anya. Con pausa. Sabía que después de que la caravana de esclavos capturara a los elfos, por lo general no abusarían de ellos ni harían nada más. Los mantendrían intactos y sin ningún defecto. Solo de esta manera podrán venderse a un buen precio en el futuro. Después de escuchar las palabras de Anya, los elfos presentes quedaron atónitos. No esperaban que Anya dijera eso. ¿De verdad no estás con esas caravanas de esclavos? Dijo Ciri con cautela. Todavía estaba un poco preocupado. Si Anya diseñara deliberadamente una trampa para que otros elfos entraran, definitivamente sería muy problemático. Pero se trataba de su hermana y no podía hacer la vista gorda. Estaba muy ansioso. Por supuesto que no, dijo Anya con firmeza. Ciri no pudo evitar dudar. No lo escuches, definitivamente es un mentiroso.
Dime, la gente de la caravana de esclavos no capturó a Caroline lo suficiente y quería capturar más, así que te enviaron a hacernos daño. ¿Crees que no nos atrevemos a matarte? Dime honestamente, ¿fueron las personas de la caravana de esclavos quienes te pidieron que vinieras? Dijeron los otros elfos enojados, mirando a Anya con ojos que parecían escupir fuego. Anya no le prestó atención y se limitó a mirar a Ciri. Este gesto enojó mucho a un grupo de elfos, que quisieron actuar directamente, pero Ciri no habló y no se atrevieron a perder el tiempo. ¿Estás segura de que puedes encargarte de esa caravana de esclavos tú sola? Después de dudar un rato, Ciri preguntó lentamente. Mientras la otra parte no tenga un profesional de alto nivel, está totalmente bien, respondió Anya con confianza. Ciri no pudo evitar mirar a Anya unas cuantas veces más con sorpresa. Si lo que Anya dijo era cierto, entonces el grupo de elfos juntos podrían no ser el oponente de Anya. En ese caso, iré contigo sola. Ciri respiró hondo y tomó una decisión. De repente, los otros elfos alrededor estaban hirviendo, decididos a no dejar que Ciri y Anya se fueran. Incluso si Ciri realmente quisiera probar si lo que Anya dijo era cierto o no, en opinión de los otros elfos, debería hacer un seguimiento con una gran cantidad de equipos. De lo contrario, si Anya ataca furtivamente a Ciri, ¿no pondría a Ciri en peligro? La expresión de Anya nunca cambió mientras estos elfos continuaban criticándola. Ciri habló con los otros elfos por un rato y finalmente los hizo callar. Era obvio que su estatus entre los otros elfos no era bajo. Todo este campamento debería estar dominado por Ciri. Después de hablar con los otros elfos, Ciri se acercó, vestida con una armadura ligera que cubría sus partes importantes. Todavía sostenía una espada larga en la mano y el brillo bajo la tenue luz mostraba que definitivamente era un arma afilada. Y detrás de Ciri había un arco y una flecha colgando, y ella estaba muy bien preparada. Vamos, espero que no me mientas. Ciri miró profundamente a Anya y dijo con voz profunda. Anya asintió, ignorando las miradas caníbales de los otros elfos, y dejó que Ciri abriera el camino mientras ella la seguía. En el vasto bosque, una serpiente con una boca gruesa se envuelve alrededor de los árboles. Es colorida y se mezcla con el entorno circundante. Es difícil distinguirla a menos que te acerques. De repente, una flecha afilada atravesó el aire, pasó entre las ramas con hojas gordas y llegó frente a la serpiente en un instante. ¡Puf! Solo una flecha penetró 7 pulgadas de la serpiente y un cadáver inerte cayó del árbol. Los arbustos no muy lejos se balanceaban y 2 figuras salieron de ellos. Tus habilidades con el tiro con arco son buenas, dijo Anya con sinceridad. La serpiente en ese momento todavía estaba lejos de Ciri y había muchos obstáculos en el camino, pero Ciri aún podía golpearla desde la distancia. Este tipo de habilidades de tiro con arco hizo que Anya se sintiera inferior. ¿No decides mostrar tu fuerza?, dijo Ciri con voz profunda. ¿No puedes creerme? Así es. Ciri no quiso ocultarlo, mirando a Anya con ojos ardientes. Lo que tenía que hacer esta vez era demasiado importante. La que quería salvar era su hermana. No quería que sucediera ningún accidente. Lo sabrás cuando llegue el momento, dijo Anya con calma. Después de pasar por el área de las bestias, todos sus esqueletos quedaron escondidos en una cueva que fue encontrada accidentalmente. Si todos fueran convocados ahora, el ruido al caminar por el bosque sería demasiado fuerte y podría causar problemas innecesarios. Espero que estés completamente segura de lo que haces, no pudo evitar decir Ciri, frunciendo el ceño de vez en cuando. Siempre que la información que diste sea correcta, estoy absolutamente segura. Anya todavía estaba muy tranquila y sus ojos no podían ver la más mínima fluctuación. Al ver la mirada desolada de Anya, aunque Ciri se sintió impaciente, no tuvo más remedio que hacer nada. No sabía de dónde venía la confianza de Anya. Mientras no hubiera profesionales de alto nivel entre sus oponentes, estaba seguro de la victoria. En este caso, ¿qué profesional oficial se atrevería a decir esto? Anya se atreve a tener tanta confianza, pero Ciri no tiene tanta confianza. Los elfos sabían dónde estaba la caravana de esclavos, pero no fueron a buscar problemas porque su campamento no estaba seguro de la victoria y no podían sacrificar más personas por una sola. Aunque Anya dijo esta vez que actuaría sola después de llegar al destino, ¿cómo podría Ciri no actuar cuando se trataba de su hermana? Esperaba comprender la fuerza de Anya para poder cooperar y aumentar la esperanza de salvar a la gente. Sin embargo, Anya no mostró ninguna habilidad, lo que hizo que Ciri se sintiera extremadamente torturada a cada paso que daba, con la insatisfacción claramente escrita en su rostro.
Había un claro en el bosque y allí estaba apostado un grupo de personas. Se instalaron tiendas de campaña una tras otra, se colocaron ollas en las hogueras y los miembros de la caravana planeaban preparar la cena antes de que cayera la noche. Afuera de una tienda de campaña, se acercó un hombre de negocios barrigón. Estaba vestido con ropa lujosa y se parecía a los nobles de la capital real. Su rostro era un poco regordete. Cuando apareció este empresario, el resto de la caravana inconscientemente mostró una mirada halagadora. Todos saben quién es este empresario. Aunque este tipo siempre se esconde detrás de las batallas, él es el verdadero dueño de la caravana. ¿Cómo está el estado del elfo? Preguntó Brian, el dueño de la caravana, al hombre que vigilaba fuera de la tienda. Ese elfo es bastante honesto y no se ha suicidado haciendo una huelga de hambre. El guardia respondió rápidamente. Trabajaban como caravanas de esclavos y, a menudo, capturaban esclavos. Esos esclavos no estaban dispuestos a afrontar la vida que afrontarían en el futuro y optaron por acabar con sus vidas. Este tipo de cosas es difícil de prevenir, por lo que generalmente se cuida mejor a los esclavos antes de venderlos. Brian abrió la tienda, miró dentro y dijo con desdén. Este sigue siendo el bosque de Wei. Este elfo probablemente pensó que alguien vendría a salvarla, ¿verdad? Una vez que esté en mis manos, será como mi moneda de oro. Los guardias hicieron todo lo posible para atender las palabras de Brian. Luego Brian volvió a salir y dio órdenes al resto del grupo. En cualquier caso, este es el bosque Wei y son muy profundos, por lo que deben estar atentos. En un bosque cerca de la caravana de esclavos, dos figuras estaban de pie sobre los árboles. Cuando vio la caravana de esclavos frente a ella, los ojos de Ciri mostraron una hostilidad manifiesta y una intención asesina. Sostuvo el arco y la flecha con fuerza en su mano, lista para derramar su odio con flechas en cualquier momento. Después de respirar profundamente unas cuantas veces para aliviar su impulso interior, Ciri dijo lentamente. Tienen alrededor de una docena de profesionales formales, 10 guerreros, 3 arqueros, 2 asesinos y 2 magos. Esta cantidad no es demasiado pequeña. ¿Realmente puedes manejarla? Esta no fue la primera vez que Ciri le hizo una pregunta a Anya. Realmente no podía ver qué tenía de bueno Anya. Tómate tu tiempo y observa. Anya recitó lentamente el hechizo. Al ver que Anya finalmente estaba lista para actuar, Ciri se animó y estuvo lista para cooperar con Anya para actuar en cualquier momento. Al mismo tiempo, intentó escuchar el hechizo de Anya, pero descubrió que no podía entenderlo en absoluto. Hay bastantes magos entre los elfos, por lo que Ciri también tiene cierta comprensión de los hechizos mágicos. Sin embargo, los hechizos que Anya recitó le parecieron extraños. Justo cuando Ciri estaba confundida, de repente notó que una luz bailaba frente a ella y emergieron esqueletos. ¿Mago negro? Dijo Ciri inconscientemente. Este tipo de mago no ha vuelto a aparecer en más de 100 años, lo que sorprendió un poco a Ciri. Pero se sintió aliviado, no es de extrañar que nunca hubiera oído hablar de ese tipo de hechizo mágico. Bajo la llamada de Anya, un gran grupo de esqueletos llenó el espacio al frente y rápidamente corrió hacia el campamento de la caravana de esclavos. Cuando apareció este grupo de esqueletos, la gente de la caravana de esclavos quedó atónita. Nunca esperaron esta situación. Cuando reaccionaron, los esqueletos ya se habían apresurado frente al campamento. Los 10 caballeros esqueleto lideraron el ataque y rompieron la cerca que rodeaba el campamento en el lugar. Ataca a todos, deténlos. Gritó Brian como loco en el campamento. Casi un centenar de esqueletos se juntaron. Esta formación dio mucho miedo. Muchas personas en la caravana de esclavos palidecieron en el acto. Bajo las órdenes de Brian, un individuo rápidamente organizó una pelea. Pero sus acciones todavía parecían muy pálidas y se retiraban constantemente bajo los ataques de los esqueletos. Para afrontar esta situación, simplemente atacar el esqueleto es completamente inútil. Porque Anya puede seguir convocando cadáveres en secreto, añadiendo nuevo poder a su equipo esquelético. Para lidiar con Anya, debes encontrar directamente a Anya. Al ver esta escena, Ciri quedó atónita. Solo había oído hablar de los magos negros, pero no tenía particularmente claras las habilidades de los magos negros. Pero ahora comprendió que los magos negros eran literalmente un ejército personal. El esqueleto no le teme a la muerte en absoluto. Al contrario, la gente de la caravana de esclavos morirá de vez en cuando bajo el feroz ataque. Los cadáveres de estos muertos a menudo explotan antes de caer, causando graves daños a los alrededores. Muchas personas a menudo no mueren a causa de los esqueletos, sino que mueren en este tipo de explosiones.
Después de todo, ¿quién hubiera sabido que el compañero de equipo que acababa de hacer realmente explotaría? Los cadáveres que han utilizado la técnica de explosión de cadáveres suelen estar demasiado deteriorados para ser convocados en esqueletos, por lo que Anya no explotará todos los cadáveres, pero dejará algunos cadáveres para convocar esqueletos. Originalmente, Anya ingresó al bosque huella a través del área de las bestias y hubo una cierta cantidad de consumo en el esqueleto. Pero esta vez en una batalla, sus esqueletos se repusieron y el número llegó a 100 en un abrir y cerrar de ojos. Ciri miró esta escena sin comprender y finalmente entendió de dónde venía la confianza de Anya. A juzgar por la situación actual, Anya realmente no necesita preocuparse por la gente altas caravanas de esclavos. Una persona es completamente suficiente. Ten cuidado. De repente, los ojos de Ciri se abrieron, puso la flecha que ya había sostenido en su arco y, inconscientemente, disparó hacia adelante. Al mismo tiempo, Anya acababa de terminar de recitar el hechizo y una lanza de hueso salió volando en una dirección diferente a la posición de ataque de Ciri. ¡Puf! Se oyeron dos sonidos como de cuero rasgándose, el aire se distorsionó y se revelaron dos figuras, con expresiones de incredulidad en sus rostros. Estas dos personas eran claramente dos asesinos que pertenecían a la caravana de esclavos. Todos sabían que el esqueleto debía haber sido convocado por el mago y planeaban matarlo primero. Después de buscar, encontraron la ubicación de Anya. Pero no esperaban que Anya y otro elfo los descubrieran al mismo tiempo antes de actuar. Shirui miró a Anya con sorpresa y dijo, ¿sabías que alguien vino en secreto para matarte? Su acecho no es muy bueno. Hubo evidentes temblores en el bosque, así que no pude notarlo, dijo lentamente. Despacio. Shirui asintió. Justo ahora también notó que algo parecía haber tocado una rama, así que alertó y atacó. Anya cantó un hechizo y convirtió los dos cadáveres en asesinos esqueléticos. Esta es una nueva raza para Anya. Este tipo de asesino esquelético tiene la capacidad de volverse invisible, lo que lo hace más fácil de usar para atacar furtivamente a otros. Bajo la orden de Anya, los dos asesinos esqueléticos regresaron al campamento y encontraron a Brian, que estaba dando órdenes sin dudarlo. ¿Ustedes dos han vuelto? ¿Qué harán hasta que se resuelva el asunto? Brian también notó que alguien acechaba y pisoteaba el suelo, volvió la cabeza y dijo insatisfecho. Sin embargo, lo que apareció frente a Brian ya no fueron sus hombres, sino una daga que amenazaba su vida. ¡Puf! Brian cayó con los ojos muy abiertos por la incredulidad, y su cuello había sido completamente abierto. Las personas que protegían a Brian quedaron atónitas. No es que no notaron que alguien se acercaba, pero no esperaban que cuando los dos asesinos que enviaron regresaran, todos se convirtieran en esqueletos, lo que realmente los sorprendió. Lo que fue aún más inesperado fue que Brian murió así, e incluso el líder murió, y los demás de repente perdieron la confianza para resistir. No hubo ningún problema en la siguiente situación. Los esqueletos fueron abrumadores y barrieron todo el campamento de la caravana de esclavos. Nadie escapó, la sangre tiñó de rojo el suelo y había cadáveres y huesos por todas partes. A través de esta batalla, Anya no solo llenó el número de esqueletos a 100, sino que solo había 70 soldados esqueléticos ordinarios entre ellos. De los 30 esqueletos restantes, 10 son guerreros esqueléticos, 10 son caballeros esqueléticos, 5 son magos esqueléticos, 3 son arqueros esqueléticos y 2 son asesinos esqueléticos. Shirui estaba un poco lento cuando vio la alineación de esqueletos como Anya, pero rápidamente recordó su propósito y fue a las tiendas una por una con entusiasmo. Finalmente, en una tienda de campaña, Ciri encontró a su hermana Caroline. Anya había descubierto a Caroline hacía mucho tiempo a través del esqueleto. Era una elfa pelirroja con un rostro delicado, que había heredado la belleza de un elfo. Gracias. Ciri llevó a Caroline a Anya y le dijo agradecida. Si no fuera por ti, realmente no puedo imaginar qué tipo de vida enfrentaría mi hermana en el futuro. Y aún no te he preguntado. ¿Tú el nombre es tabú? Ciri sintió que estaba realmente avergonzado. Había dudado de Anya en todas las formas posibles antes, e incluso cuando los otros compañeros elfos apuntaron a Anya, no la detuvo estrictamente. En tales circunstancias, Anya estaba dispuesta a ayudar a rescatar a su hermana, lo que le hizo sentir muy avergonzado. Caroline también estaba mirando a Anya con curiosidad en este momento. No vio las batallas anteriores, pero vio cadáveres por todas partes. Cuando supo que Anya había hecho todo esto sola, Caroline quedó extremadamente sorprendida y recordó profundamente a este joven. Mi nombre es Anya, respondió Anya cortésmente. Gracias.
Caroline también habló rápidamente, sus ojos brillaban intensamente. Anya asintió, miró a Shirui y dijo. He hecho lo que he hecho para ayudarte y es hora de cumplir lo que me prometiste. Shirui se sorprendió y luego se escuchó un sonido. Era cierto que Anya ayudó. Tú. Hay condiciones. Por un momento, Ciri dudó un poco. Al principio no tenía mucha confianza en el éxito de Anya, por lo que no consideró cuidadosamente las condiciones de Anya. Pero ahora que lo pienso, Anya realmente necesita información sobre los elfos. ¿Quién sabe qué hará Anya? Si lo que Anya quiere hacer es perjudicial para los elfos, ¿debería decirlo? Hermano. Caroline miró a Ciri insatisfecha. No sabía qué condiciones había aceptado Ciri, pero ya que había aceptado, ¿cómo podría romper su promesa? Es más, Anya lo salvó, ¿a qué no podría aceptar? Ciri sonrió amargamente y le dijo a Anya. Necesitas información sobre los elfos. Este tipo de preguntas son demasiado generales. No sé cómo responderte. Y. No les harás nada perjudicial a los elfos, ¿verdad? ¿Qué daño puedo hacerle a una raza de elfos tan grande? Anya sacudió la cabeza y dijo. Solo necesitas contarme el mapa interno de los elfos y los principales eventos que les han sucedido recientemente. ¿Es así? Shirui estaba atónito. Si fuera así, realmente no hay nada que decir. Este tipo de problema puede ser aprendido por aquellos que estén interesados en él y piensen un poco en él. Ciri exhaló un suspiro de alivio y empezó a hablar con decisión con Anya. También sabía un par de cosas sobre los recientes acontecimientos importantes de los elfos, por lo que podía contárselo a Anya directamente. En cuanto al mapa de los elfos, primero debes volver a su tribu. Naturalmente, su tribu no era el campamento original, era solo una estación establecida para protegerse contra los forasteros. Su verdadera tribu se llama Tribu del Lago Redondo, que se encuentra en lo más profundo del bosque, pero no lejos de su campamento. Cuando Anya, Ciri y Caroline regresaron al campamento, el grupo de elfos quedó atónito. No esperaban que Anya realmente rescatara a la gente. Anya podría derrotar esas caravanas de esclavos por su cuenta. En otras palabras, una persona podría matar a todos en su campamento. Cuando pensaron en esto, los elfos miraron a Anya con cierta esquiva. Nadie se atrevió a acercarse y burlarse de Anya. Se desviaron cuando vieron a Anya. En el campamento, los hermanos Anya y Shirui no se quedaron mucho tiempo y partieron nuevamente hacia la tribu Round Lake. En el camino, Anya también recibió una respuesta de Ciri sobre la información que pedía. Solo hay un evento importante que ha sucedido entre los elfos recientemente, y es el próximo matrimonio de Lober. Cuando Anya escuchó la noticia, no se sorprendió, sino que se entristeció un poco. De repente se sintió un poco confundido. No sabía si su acercamiento a los elfos era correcto o incorrecto, y si tendría el efecto esperado. La tribu del Lago Redondo se construyó junto a un enorme lago, y los elfos transformaron los árboles en exquisitas casas en los árboles. Esta es una imagen que no se puede ver en el mundo humano. Cada árbol tiene una escalera de madera apoyada en él. Después de subir la escalera, puedes encontrar algunas habitaciones completamente amuebladas. Por lo general, hay 2 o 3 habitaciones en un árbol, y todos los árboles alrededor del lago redondo se han convertido en casas en los árboles. Aquí es donde viven los elfos. Cuando Anya llegó aquí, vio algunos elfos subiendo y bajando de los árboles, y hubo risas y risas por todas partes. Caroline fue capturada por la caravana de esclavos no hace mucho, y la noticia no llegó hasta aquí, por lo que los elfos aquí no se sorprendieron al ver a Caroline regresar. Por el contrario, ver la apariencia de Anya hizo que los elfos se sintieran extraños. Algunos elfos aparecieron en las ramas y junto al lago, y sus ojos se posaron en Anya con profunda curiosidad. Hay un mapa general de los elfos en mi habitación. Deja que Caroline te lleve allí. Ciri dejó una palabra y se fue apresuradamente. Caroline saludó a Anya con la mano. Ven conmigo. Anya asintió y siguió a Caroline hasta la tercera fila de árboles en el lado este de Round Lake. Al ver a Caroline subir fácilmente la escalera al lado del árbol, Anya la siguió por detrás. Después de subir la escalera hasta cierta altura, llegaron a un lugar con ramas anchas. En otras palabras, las ramas aquí están fusionadas debido a la magia. Son fuertes y anchas, por lo que no hay necesidad de preocuparse de que se caigan. Hay una puerta al lado. Después de abrirla, puedes ver que está llena de una fuerte atmósfera natural. La débil luz del sol entra por la ventana y todo lo que hay en la habitación se puede ver claramente. Hay una hamaca colgada en un extremo de la habitación, hecha de corcho tejido, que resulta bastante cómoda al tacto.
Hay una estantería al lado de la hamaca. Parece que suele haber gente tumbada en la hamaca afuera bañándose al sol y leyendo libros. Caroline se inclinó y pasó debajo de la hamaca, se paró frente a la estantería, rápidamente encontró un libro, se giró y se lo entregó a Anya. Este es el mapa de los elfos, dijo Caroline al mismo tiempo. Anya se sorprendió un poco cuando miró el libro. Parecía que contenía bastantes mapas, así que inmediatamente lo tomó y comenzó a hojearlo. Cada página del libro representa un mapa de una ubicación, junto con alguna explicación. Después de que Anya le preguntara a Caroline, encontró la ubicación de la tribu Round Lake, que probablemente estaba en el sureste de todo el reino de los elfos y en el borde de la tribu de los elfos. La corte real de los elfos está en el centro, todavía a cierta distancia. Si quieres resolver el asunto de Abril, debes acudir a la corte real. Después de que Anya miró el mapa con atención, señaló un lugar y preguntó, ¿cómo cruzar este río? Caroline lo reconoció después de mirarlo. Era un río muy famoso entre los elfos, que atravesaba la corte real hasta D. El borde de los elfos es muy largo. Este río se llama Río de los Elfos, y muchas tribus incluso se construyen junto al río de los elfos, lo que facilita mucho la obtención de agua. Anya vio que un extremo del río estaba conectado con la corte real, así que preguntó. El río Elf no está lejos de nuestra tribu de Round Lake. Caroline miró el mapa y dio instrucciones. Anya asintió, tomó los libros y empezó a despedirse. No pasó mucho tiempo antes de que Abril se casara y él no tenía intención de perder demasiado tiempo en otras cosas. Caroline no pudo detener esto. Aunque esperaba que Anya pudiera quedarse en la tribu de Round Lake y aceptar las recompensas de los elfos, este tipo de cosas no se podían forzar. ¿No vas a encontrarte con mi hermano otra vez? Caroline no pudo evitar preguntar mientras veía a Anya salir de la habitación. Anya no respondió, solo sacudió la cabeza y se fue. Un humano llegó a la tribu de Round Lake, pero se fue poco después de quedarse. Esto no era nada digno de recordar para los otros elfos. Pero Caroline no sabía por qué. Al mirar profundamente el lugar donde se fue Anya, siempre sintió que la figura de Anya estaba muy clara en su mente. Es difícil discernir el camino en el bosque. Afortunadamente, Anya tiene un mapa, por lo que no se perderá y siempre podrá encontrar el punto de referencia correcto para seguir adelante. Desde la muerte de Proson, no solo ese artefacto, sino también un anillo con efecto de almacenamiento en el cuerpo de Proson también ha caído en manos de Anya. Este es un equipo mágico muy valioso. Un anillo pequeño puede contener una gran cantidad de cosas, que casi no es más pequeño que una colina. Para ser honesto, el anillo de Proson es mucho más precioso que el brazalete de Daphne. No sé de dónde lo sacó Proson. Cuando no usa el mapa, Anya pondrá el libro en el anillo y lo sacará cuando sea necesario, lo cual es muy fácil. Finalmente, Anya llegó al río Elf. El río es ancho en algunos lugares y estrecho en otros. En ese momento, el río frente a Anya era relativamente estrecho. Alguien incluso colocó un tronco de árbol sin ramas en el río. Era fácil llegar al otro lado pisándolo. A ambos lados del río hay densos bosques, y de vez en cuando se escuchan sonidos de pájaros e insectos desde ambos lados del bosque. El clima es cada vez más frío y el agua del río está tan fría como la escarcha. No se ve ni un pez. Anya sacó una hoja enorme del anillo mágico y la puso en el río. La pisó y dejó que el río se lo llevara. Este tipo de hoja es muy especial. Se llama hoja de barco. Solo se encuentra entre los elfos. No se hunde en el agua incluso si está cargada con objetos pesados. Después de que Anya se enteró de esto, pidió una hoja de barco y se sentó en ella para dejarse llevar por la corriente. Afortunadamente, el río fluye en dirección a la corte real, por lo que Anya encontró este método sencillo y sin problemas. Aiful, estoy aquí, ¿me estás esperando? Murmuró Anya para sí misma, su cabello cada vez más largo ondeando al viento. Su figura se fue alejando poco a poco a lo largo del río, difuminándose poco a poco, llevándose el calor restante en la orilla del río. La corte real de la tribu elfa es el lugar más concurrido entre la tribu elfa. Especialmente la noticia reciente de que Lover se casará con Tano de la tribu Luna Creciente ha atraído a personas de varias tribus a enviar gente. La mayoría de las personas que vieron mientras caminaban por el camino se dirigían hacia la corte real. Anya estaba sentada en el barco y flotando a lo largo del río de los elfos cuando vio a muchos elfos dirigiéndose a la corte real. Algunos elfos incluso usan el mismo método que Anya, usando hojas de bote para flotar en el río, lo cual es fácil y sin problemas.
En el camino, Anya ya se había puesto el sombrero sobre su túnica negra, para que nadie pudiera verle las orejas y decir que era un humano, lo que le ahorraría muchos problemas. Medio mes después, Anya llegó a la corte real. El río de los elfos desemboca en un enorme lago alrededor de la corte real. El lago de la tribu del lago redondo ya es enorme, pero comparado con el lago de aquí, parece muy pequeño. En la orilla del lago, los elfos desembarcaron en botes y Anya se convirtió en uno de ellos. Con respecto al asunto del matrimonio de Abril, Anya también escuchó información diferente de muchos elfos que pasaban en el camino hacia aquí. Aunque la información era muy confusa, le bastaba saber dónde estaba Abril ahora. Poco después de abandonar el lago, la aparición de la corte real apareció frente a Anya. Todavía quedan casas en los árboles, pero parecen más grandes. Esta es una ciudad completamente mágica. Innumerables árboles se enredan y entrelazan, formando árboles enormes. Las ramas de estos árboles están integradas y conectadas, como puentes, conectando varios lugares. Anya caminó hacia una carretera principal, aunque las plantas de sus pies eran ramas fusionadas, le daban a la gente una sensación sólida de pisar el suelo. Hay árboles altos a ambos lados y más de una docena de casas en cada árbol, formando una variedad de tiendas. El lugar bullicioso no es menos próspero que la Tierra Santa. Para algunas tiendas en ubicaciones relativamente altas, no es necesario usar escaleras para subir desde la tribu Yuanu. Se construirán escaleras en espiral alrededor de los árboles. Anya subió una escalera. Había espacio para que 5 personas caminaran una al lado de la otra y las barandillas en el borde eran lo suficientemente altas como para evitar que cualquiera se cayera. Este estilo arquitectónico extraño, que es tan diferente de la sociedad humana, hizo que Anya casi olvidara por un momento lo que estaba aquí. Durante mucho tiempo, Anya dejó de mirar el paisaje en las escaleras, se dio la vuelta y se dirigió hacia su destino. En lo más profundo de la corte real, hay un árbol extremadamente enorme. Este es el árbol más alto y ancho del enorme bosque de Huella, y también es el palacio real de los elfos. El árbol es tan alto que no tiene copa y está rodeado por intrincadas escaleras. Está custodiado por grupos de guardias elfos. Se construyen innumerables casas en los árboles sobre este enorme árbol. La cantidad de casas en los árboles construidas incluso en una rama es mayor que la cantidad de casas en los árboles construidas en un árbol entero en otros lugares. En una casa en un árbol que parecía un palacio en la parte más profunda, una niña elfa estaba parada en el pasillo afuera de la puerta, apoyada en la barandilla y mirando el lejano amanecer. Debido a los densos bosques del bosque de Huella, es difícil ver el cielo durante todo el año. Pero la elfa ahora estaba lo suficientemente alta. No solo podía ver el sol, sino que también podía ver el vasto bosque en la distancia. Un vestido tan blanco como la nieve fue puesto sobre el cuerpo de la niña, resaltando su piel cristalina. Incluso entre los elfos, es difícil para cualquiera igualar su carita delicada. Cada mechón de cabello azul es tan claro como el cristal que parece brillar bajo la débil luz del sol. Lover ha regresado al clan elfo durante mucho tiempo, pero no sabe cómo vivirá en el futuro. Sin duda es muy triste que no puedas controlar tu vida. Empezó a extrañar la vida en el mundo humano, al menos allí estaba Anya y la temperatura que latía su corazón. Su Alteza. El pasillo conectaba con las escaleras, y una doncella elfa subió respetuosamente. Abril no respondió. La doncella elfa continuó. Egbert, el mayor de la tribu Viento y Tierra, quería ver a su Alteza la princesa y dijo que había traído algunos pequeños obsequios. Un rastro de disgusto brilló en los ojos de Abril. Sabía que Egbert era un hombre al que normalmente le gustaba halagar a los demás y no tenía ninguna habilidad, pero podía ser reutilizado. Originalmente, Abril era solo una princesa común y corriente. Aunque parecía tener un alto estatus, no era digna de ser halagada por Egbert. Pero Abril está a punto de casarse con Tano de la tribu Luna Creciente y su estatus será diferente. La tribu Luna Creciente es la tribu más poderosa entre los elfos. Los elfos que la componen son valientes y buenos luchando y son una parte indispensable de los elfos. En cuanto a Tano, él es el hijo del líder de la tribu de la Luna Creciente y sigue siendo el único hijo. Definitivamente se convertirá en el líder de la tribu de la Luna Creciente en el futuro, y su estatus es inalcanzable. Entonces, después de que Tano le propusiera casarse con Abril, el rey elfo contemporáneo aceptó el matrimonio sin pensarlo. Incluso si Lover no está dispuesto. Por lo tanto, a los ojos de otros elfos, el estatus de Abril también mejorará y, naturalmente, Egbert no perderá la oportunidad de acercarse a ella. Déjalo ir.
La voz de Abril era tan hermosa como siempre, como si estuviera sonando la nota más hermosa. Pero ahora hay una pizca de tristeza en la voz, que es desgana ante el destino e impotencia ante el futuro. El Elder Egbert ya está esperando en el pasillo de abajo, dijo la criada vacilante. Déjalo ir. El tono de Abril aumentó. La criada inmediatamente se dio vuelta y se fue sin decir nada más. Esta no es la primera vez que Abril se niega a verse, pero Egbert todavía viene todos los días y trae regalos diferentes cada vez. Cuando la criada se fue, Abril ya no estaba interesada en ver el amanecer y se dio la vuelta y regresó a su habitación. Anya, ¿dónde estás? Abril yacía en la cómoda hamaca, perdida en sus pensamientos. Anya lleva mucho tiempo parada frente al palacio. Los guardias aquí son muy estrictos. Hay guardias elfos parados allí y guardias patrullando por todas partes, protegiendo el palacio herméticamente. Anya lo miró durante mucho tiempo y realmente no sabía cómo iba a entrar y encontrar a Abril. Justo cuando Anya estaba pensando en el método, un grupo de elfos bajó las escaleras. Este grupo de elfos obviamente está dominado por un elfo alto, y el resto de los elfos deberían ser solo sirvientes. Sin embargo, aunque uno de los elfos es un sirviente, su estatus parece ser más alto y puede hablar con el elfo líder. Anciano, la princesa Abril es demasiado orgullosa. Vienes a verla todos los días, pero ella nunca te ve. Está bien, volveremos mañana, dijo Egbert sin prisa. ¿Qué pasa si ella no te ve mañana? Entonces sigue viniendo. No necesitas decir más sobre este asunto. Ve y prepárame un regalo mañana, ordenó Egbert. Un grupo de elfos pasó lentamente junto a Anya, sin prestarle atención. La residencia de Egbert en la corte real no está lejos del palacio. Hay casas en los árboles en una gran área donde solo los nobles elfos están calificados para vivir. Anya siguió en secreto a Egbert y a otros elfos hasta aquí. Lo que Egbert y los demás dijeron antes hizo que el corazón de Anya se conmoviera. Dado que Egbert y los demás podían ir a ver a Abril todos los días, esta también podría ser una oportunidad para ella. Aunque escuchó lo que decían Egbert y los demás, parecía que Abril no estaba dispuesta a verlos, pero después de todo, esta era la única oportunidad. Anya no dejó escapar ninguna posibilidad y siguió en secreto a Egbert y a los demás, pensando en cómo contactarlos. Al día siguiente, después de que Egbert volvió al palacio y salió, Anya siguió en secreto a Egbert y escuchó su conversación. La información que escuchó en los últimos 2 días fue suficiente para que Anya entendiera la situación y probablemente supiera lo que iba a hacer. Egbert estaba leyendo libros en su casa del árbol. De repente, alguien llamó a la puerta y entró un sirviente y susurró. Anciano, encontramos a un humano afuera. ¿Humano? En el territorio de los elfos es muy difícil ver humanos. Solo algunos nobles elfos pueden tener la costumbre de coleccionar esclavos humanos, y los humanos libres son muy raros entre los elfos. ¿Por qué aparecen los humanos? ¿Son esclavos de qué tribu? Preguntó Egbert. El sirviente no se atrevió a ocultar nada y contó honestamente todo lo que sabía. De hecho, fue una coincidencia que encontraran a Anya no lejos de su residencia. En ese momento, Anya llevaba un sombrero para cubrirse las orejas, pero pareció ser una coincidencia que con la ráfaga de viento, el sombrero se levantó brevemente. Justo en ese momento, los hombres de Egbert también estaban cerca al ver esta escena y rápidamente fueron a atrapar a Anya. Trae a ese humano a verme, ordenó Egbert, con algo de curiosidad en sus ojos. No mucho después, llevaron a Anya a esta casa en el árbol, con 4 guardias elfos custodiándola de cerca. El rostro de Anya estaba inexpresivo, él esperaba completamente esta situación. Expuso deliberadamente su identidad y fue atrapado solo porque quería ver a Egbert. Humano, dime por qué estás aquí. Egbert miró a Anya con interés. Soy una exploradora. Acabo de llegar al bosque de Wells para ver las costumbres exóticas. ¿Por qué me capturaste? La relación entre nuestros Noé y los elfos es bastante buena, ¿verdad? Dijo Anya lentamente. ¿Buena relación? Egbert mostró una pizca de sarcasmo. En la superficie, la relación entre las dos razas es realmente buena, pero después de todo, es solo en la superficie. De lo contrario, ¿por qué las dos tribus tendrían tantos esclavos entre sí? ¿No eres esclavo de las otras tribus? Preguntó Egbert, mirando a Anya. ¿No, crees que soy una esclava? Anya negó con la cabeza. Ya sea que lo fueras antes o no, de ahora en adelante serás el esclavo de mi Egbert, dijo Egbert sin ninguna duda. Egbert tenía un estatus muy alto entre los elfos, pero nunca tuvo un esclavo humano, lo que lo hacía sentir muy necesitado.
Después de ver a Anya hoy, Egbert, naturalmente, no tenía intención de dejarla ir. ¿No es inapropiado que hagas esto? Soy un mago, no carne en la tabla de cortar. Anya fingió resistirse. Sin embargo, Egbert se movió más rápido, como si hubiera estado preparado para ello. Agarró las manos de Anya y le puso un par de grilletes. Al ver los grilletes que cubrían las manos de Anya, Egbert dijo con satisfacción: estos son grilletes prohibidos por la magia. ¿Qué puedes hacer incluso si eres mago? Anya frunció el ceño y lo intentó, y efectivamente, esas magias generales ya no se pudieron lanzar. Este sentimiento es el mismo que enfrentarse al círculo mágico prohibido en la montaña sagrada. No probó métodos similares a la magia de los no muertos. Tenía la intuición de que esos métodos nunca estarían restringidos por los grilletes de la magia prohibida. De esta manera, Anya se convirtió en la esclava de Egbert. Por supuesto, esto fue el resultado de la exposición voluntaria de su identidad. Al día siguiente, Egbert dejó a Anya en su residencia y continuó encontrándose con Abril con algunos regalos. Al ver que Egbert no la llevó con él, Anya se impacientó un poco, pero lo soportó. Poco a poco fueron pasando unos días más. 5 días después, Egbert volvió a encontrarse con Anya en una pequeña habitación. Tal vez puedas, Egbert miró a Anya y se dijo a sí mismo. Anya frunció el ceño y miró hacia arriba, sin entender lo que significaban las palabras de Egbert. Estos días, Egbert no ha podido ver a Abril. Aunque les dijo a sus hombres que no le importaba, en realidad estaba un poco preocupado en su corazón. Tiene un alto estatus entre los elfos porque tiene buenas relaciones con todos los funcionarios de alto nivel y no extrañará a nadie. Por parte de Abril, Egbert, naturalmente, no podía darse por vencido y tuvo que construir una buena relación. Pero ¿cómo podemos tener una buena relación si ni siquiera podemos vernos? Entonces Egbert pensó en Anya. ¿Enviar un esclavo humano allí haría que Abril estuviera más satisfecha? La sociedad humana siente mucha curiosidad por los elfos, y los elfos también sienten curiosidad por los humanos. Sígueme a un lugar mañana. Será mejor que seas honesto y no provoques problemas, de lo contrario no me culpes por ser grosero contigo. Egbert amenazó a Anya y se fue. Sin embargo, Anya sintió algo en su corazón al saber que podría haber llegado la oportunidad. Esta noche no fue larga, pero Anya pasó la noche como un año. Finalmente, al llegar la mañana, antes de que el sol se pusiera por completo, Egbert ordenó a sus hombres que sacaran a Anya. Después de que un grupo de elfos y Anya subieron al carruaje, se dirigieron al palacio en poco tiempo. La actuación de Anya fue muy tranquila durante el viaje, lo que también dejó a Egbert bastante satisfecho. Aunque Egbert no podía ver a Abril a voluntad, tenía el privilegio de entrar y salir del palacio a voluntad. Aún en el pasillo fuera de la habitación, Abril se inclinó hacia aquí y miró el sol rojo. La doncella elfa se acercó como de costumbre. Incluso si la otra parte aún no ha hablado, Abril sabe lo que esta criada quiere decir. Ha escuchado estas palabras demasiadas veces en los últimos días y, naturalmente, su respuesta no cambiará cada vez. Déjalo ir, dijo Abril antes de que la criada hablara. La criada se sorprendió. No esperaba que Abril fuera tan directa hoy, así que tuvo que darse la vuelta y marcharse. Pero no mucho después, la criada regresó y dijo en voz baja. Su Alteza Real, el Elder Egbert dijo que hoy trajo a un humano para que Su Alteza lo admirara. Abril estaba planeando seguir ahuyentando a la gente, pero no esperaba. La criada dijera tal cosa. No pudo evitar sobresaltarse. ¿Humanidad? Hablando de seres humanos, Abril no pudo evitar pensar en Anya y su corazón se conmovió por un momento. De repente, quiso echar un vistazo al humano, tal vez pudiera ver la sombra de Anya. Dirige el camino. Abril se dio la vuelta. En el pasillo, exquisitas alfombras cubren cada rincón. Las paredes están talladas con relieves y de ellas cuelgan pinturas al óleo, llenas de atmósfera artística. La lámpara de araña de cristal del techo está cubierta de velas, y la luz de las velas se ve más brillante contra el brillo del cristal. Egbert, sus sirvientes y Anya estaban esperando en el pasillo. Ha estado en esta posición durante muchos días, pero Abril no vino a verlo. Hoy no tenía muchas expectativas y volvió a intentarlo como de costumbre. De repente, la puerta de al lado se abrió y Abril entró con la doncella elfa. Cuando apareció Abril, los ojos de Egbert se iluminaron de inmediato. No esperaba que Abril finalmente apareciera hoy. Y Anya también descubrió a Abril de inmediato. Cuando vio esa figura familiar, sus ojos estaban un poco aturdidos. Abril sigue siendo Abril, pero está vestida más lujosamente.
Cada cuenta del brazalete que cuelga de su muñeca es brillante y redonda, y el collar que cuelga de su cuello parece condensar la luz de la galaxia. Vi a Abril en Anya-at. Al mismo tiempo, Abril también vio a Anya. Había un rastro de incredulidad en los ojos de Abril. Nunca esperó que el ser humano traído por Egbert fuera Anya. Cuando leía libros durante el día, esta figura siempre apretaba las imágenes generadas por el contenido del libro y saltaba a su mente. Esta figura siempre ocuparía sus sueños cuando se quedaba dormida por la noche y nunca la olvidaría. ¿Por qué apareció aquí? Su Alteza, ¿tiene curiosidad acerca de este ser humano? De hecho, los humanos son raros entre los elfos. Al ver a Abril mirando a Anya, Egbert no pudo evitar sonreír. No notó la mirada de Abril hacia Anya, solo pensó que Abril sentía curiosidad por los seres humanos. Abril abrió la boca, pero no sabía qué decir. En ese momento, notó que Anya sacudió levemente la cabeza, como para expresar algo. Él es el esclavo que capturé hace algún tiempo y hoy se lo llevé a su Alteza para que lo apreciara, dijo Egbert con una sonrisa. Solo admirando. Los ojos de Abril finalmente se posaron en Egbert. Egbert se sorprendió. Había estado en el palacio durante tantos años y, naturalmente, entendió lo que quería decir Abril. Abril miró a Egbert y dijo lentamente. Egbert, eres un ministro importante de los elfos. Todo el mundo sabe lo sobresaliente que eres y lo leal que eres al rey elfo. Al ver a Abril comenzar a elogiarlo, el propio Egbert también fue un poco feliz. El propósito de hacer todo esto es establecer una buena relación con Abril. La voluntad de Abril de adoptar esa postura sin duda demuestra que lo ha logrado. Tengo un poco de curiosidad acerca de este ser humano, ¿qué tal si me lo das? Abril finalmente dijo lo que quería decir. Aunque no sabía cómo atraparon a Anya, pensando en el recordatorio secreto anterior de Anya, Abril todavía sentía que debía tener cuidado. Si su Alteza Real lo quiere, dáselo a su Alteza Real. Egbert no dudó mucho. Era solo un esclavo, nada. Además, enviar un esclavo es suficiente para lograr su propósito, lo que también es muy rentable en opinión de Egbert. La situación posterior fue mucho más simple. Abril reprimió su entusiasmo después de ver a Anya y habló cortésmente con Egbert hasta que ella lo despidió. Después de que Egbert se fue, Abril también echó a la criada y, durante un tiempo, ella y Anya fueron las únicas que quedaron en el pasillo. La emoción estalló después de ser reprimida, convirtiéndose en lágrimas que brotaron de las mejillas de Abril. Sin dudarlo ni decir palabras, simplemente corrió hacia adelante y abrazó a Anya, como si quisiera frotarse contra el cuerpo de Anya. Aunque este abrazo no tiene respiración ni latidos, tiene una temperatura inolvidable, tan cálida como siempre. Aifuer, Anya murmuró el nombre de Aifuer en voz baja, sus emociones casi incontrolables. Cuando vio a Aifuer, su corazón también se agitó y deseó poder correr y abrazar ese suave cuerpo en sus brazos. Pero alguien estaba allí en ese momento, y Anya sabía que no podía hacerlo, de lo contrario arruinaría su plan, así que solo podía soportarlo. Finalmente son los únicos que quedan aquí. Anya abrazó con fuerza a Lober y se negó a soltarla durante mucho tiempo. No quiere que Abril se vaya sin saberlo como lo hizo en Tierra Santa. Espera que Abril pueda quedarse con él para siempre, incluso si puede haber muchas dificultades. Anya siempre ha tenido este objetivo en mente y vino a los elfos solo para lograr lo que quería, y en este momento sin duda está muy cerca de su destino. Aifuer, no hables, déjame seguir abrazándote, te extraño mucho. Aifuer estaba llorando pero sonriendo al mismo tiempo, lo que hizo que Anya se sintiera un poco amargo en su corazón. Podía ver que Abril definitivamente lo amaba, entonces ¿por qué se fue de nuevo? Incluso si hay un compromiso, definitivamente puedes rechazarlo, ¿verdad? Anya quería decir estas palabras, pero sintió el delicado cuerpo de Abril sollozando, así que dejó de hablar. Simplemente la abrazó así, lo cual fue muy feliz. Después de mucho tiempo, las lágrimas de Abril cesaron. No sabía cuánto sufrió Anya cuando vino aquí a buscarla, no podía imaginarlo. ¿Ese Egbert realmente te capturó como esclavo? No lo dejaré ir. Abril se mordió el labio inferior. Está bien, expuse deliberadamente mi identidad como humano y dejé que me atrapara, porque sabía que vendría a verte, consoló Anya. Esto hizo que los ojos de Lober volvieran a llorar incontrolablemente. Solo para verla, arriesgó su vida, definitivamente valía la pena confiarle por el resto de su vida. Es una lástima, iré a buscar la llave primero y desbloquearé tus grilletes mágicos prohibidos, dijo Abril mientras se secaba las lágrimas.
No hay necesidad de molestarse. Anya negó con la cabeza, cantó un hechizo al azar, convocó una lanza de hueso y atravesó los grilletes demoníacos. Los grilletes prohibidos por la magia en sí no eran muy fuertes. Bajo el poderoso ataque, se rompieron en un abrir y cerrar de ojos. Abril estaba estupefacta. Sabía que Anya era una maga, pero no esperaba que Anya todavía pudiera lanzar magia bajo las restricciones de los grilletes mágicos prohibidos. Al ver que el estado de ánimo de Abril se había estabilizado, Anya la abrazó suavemente y dijo lentamente: Abel, vi la carta que dejaste. Dijiste que estabas comprometida. Lo siento. Abril bajó la cabeza y las lágrimas volvieron a rodar. No le gusta que otros decidan así los acontecimientos de toda la vida, y no a mucha gente le gustaría este tipo de cosas. Pero en la vida siempre hay muchas cosas que no puedes controlar. Es como una marioneta, siempre movida por los hilos. ¿Qué se puede hacer para cambiarla? ¿No estás dispuesto? ¿No enojado? ¿Es suficiente? Aiful, ¿puedes rechazar este compromiso? Eres una princesa de los elfos, ¿tienes este derecho? Anya miró a Aiful con seriedad y finalmente dijo lo que quería decir. Las palabras de Anya hicieron que la expresión de Abril quedara aturdida por un momento. Ya estaba preparada para esto cuando vio aparecer a Anya. Debería haber sabido que Anya diría esas cosas. Pero, ¿realmente podrá hacerlo? Abril no supo responder, su expresión se volvió amarga y sus lágrimas volvieron a caer. No quería llorar continuamente, quería reconocer esa efusión de emociones y no quería que Anya viera que no parecía lo suficientemente fuerte, pero no podía hacerlo. Los ojos parecían ya no ser los suyos. Su estado de ánimo cambió ligeramente y le brotaron lágrimas que nublaron su visión, haciéndole incapaz de ver el rostro de Anya con claridad. Ahí fue, el rostro de Anya gradualmente se volvió antiestético. Aunque Abril no respondió, las dos líneas de lágrimas silenciosas parecían haber explicado el resultado. ¿Por qué? Anya no pudo evitar preguntar. Mi estatus no es tan alto como imaginaba, pero el estatus de Tano de la tribu Luna Creciente es digno de la atención del rey elfo. Nadie escuchará mi solicitud. No puede negarse. Abril miró a Anya y sollozó. Incluso si no podía ver claramente el rostro de Anya, todavía tenía que mirar en esa dirección, hacia el contorno borroso. Podemos salir de aquí, dejar el bosque de huella e ir a un lugar donde nadie pueda encontrarnos. Dijo Anya rápidamente y se le ocurrió otra forma. Abril todavía miraba a Anya con sus ojos ya rojos e hinchados, sin palabras. Lo que dijo Anya parece simple, pero en realidad es extremadamente difícil. En primer lugar, cómo salir del palacio y de la corte real es un gran problema. Abril conocía muy bien las habilidades de los elfos y no había esperanza de que escaparan. Sin mencionar la esperanza de irse, incluso si tuvieran la suerte de irse, sin importar a dónde fueran, algún día los encontrarían. Originalmente, ni siquiera Lover sabía que los elfos tenían esta habilidad, por lo que elegiría escapar de los elfos en el pasado. Pero después de regresar con los elfos, comprendió que los elfos la habían marcado desde que nació, mientras los elfos estuvieran realmente dispuestos a encontrarla, sería inútil para ella correr a otros continentes. Inseparables, Abril se atragantó con sollozos. ¿Por qué no podemos irnos? ¿Cómo sabes que no puedes irte sin intentarlo? Preguntó Anya de mala gana. ¿Cómo podía tolerar que la chica que le gustaba se casara con otra persona? Solo pensar en este tipo de cosas sintió como si innumerables cuchillos le cortaran el corazón, y el dolor casi lo asfixió. Debe cambiarlos. Lover no ocultó nada y le dijo a Anya la razón por la que no podían irse. Ella no quería ocultar a Anya sobre este asunto. Solo había una cosa más que no podía decir. De hecho, mientras estuviera con Anya, aunque fuera solo por la mañana y por la noche, a Abril no le importaría, disfrutaría cada respiro. Después de eso, no importa las dificultades que tuvo que enfrentar, no fue nada. Pero en ese caso, Anya nunca sobreviviría. Los elfos no tolerarán la aparición de una persona así y definitivamente matarán a Anya con todas sus fuerzas. Pero Abril no quiere ver morir a Anya. Ni siquiera quería que Anya saliera herida. No podía rechazar la petición del rey elfo porque no quería que Anya saliera lastimada. No podía seguir a Anya porque no quería verla lastimada. Incluso Lover no se atrevió a dejar que su historia de amor con Anya quedara expuesta, ya que eso también lastimaría a Anya. El rostro de Anya estaba lleno de dolor y su respiración se volvió mucho más agitada. Pensó que se había tomado todas las molestias para venir aquí a ver a Abril y que podía dejar que Abril lo siguiera y se fuera. Pero no esperaba que Abril realmente se negara.
Sin duda, fue un duro golpe, y Anya sintió que el delicado cuerpo en sus brazos se había vuelto mucho más frío. Abril se secó las lágrimas de nuevo y vio claramente el rostro de Anya. Anya no era una persona alegre, pero en ese momento, debido a sus emociones explosivas, el dolor en su rostro era tan obvio que preocupó mucho a Abril. Estoy muy feliz de que puedas venir a verme. Después de verme, puedes irte. Vete lejos. No dejes que nadie sepa sobre la relación entre tú y yo, dijo Abril lentamente, como si lo estuviera hablando en sueños. Al igual que la carta dejada en Tierra Santa, olvídame, Anya abrazó a Abril con fuerza, haciendo que Abril se sintiera incluso un poco sin aliento. No estaba dispuesto a renunciar a Lover en absoluto y no podía ser persuadido con unas pocas palabras. Sígueme. Anya seguía diciendo lo mismo. Eso no es posible, sígueme. Anya, escúchame, sígueme. Abril levantó la cabeza y miró a Anya sin comprender. Al mirar ese rostro obstinado, se sintió conmovida. Por primera vez. Quizás no podamos vivir juntos, pero podemos morir juntos. Pero pronto, el corazón de Lover se llenó de desgana, no quería que Anya dejara este mundo. Obviamente era muy joven y todavía tenía un largo futuro por delante. Lo siento. Abril no dijo muchas palabras esta vez, solo estas simples palabras. Anya estaba muy decepcionada. Él simplemente abrazó a Abril y la miró, esperando que Abril cambiara de opinión. Pero ninguno. Abril bajó la cabeza y la enterró en el pecho de Anya, sintiendo en silencio el calor de Anya sin decir nada. Pero casi volvieron a salir lágrimas, porque descubrió que la temperatura del cuerpo de Anya ya no era tan alta. Lo siento, entiendo lo que quieres. Es solo por mis antecedentes equivocados que no puedo darte mi promesa de por vida. El corazón de Abril también dolía mientras murmuraba en silencio. Anya soltó su abrazo y retrocedió unos pasos. Sus pasos se tambalearon un poco, como si ni siquiera pudiera mantenerse firme. Esto hizo que Abril se sintiera un poco angustiada e inconscientemente quería dar un paso adelante y apoyar a Anya. Pero justo cuando estaba a punto de actuar, de repente se detuvo. Quizás si quieres que Anya se vaya voluntariamente, no deberías darle demasiada ternura a Anya, sino que deberías negarte de manera más simple. Pensando en esto, Abril se quedó quieta y no se movió, ni volvió a mirar a Anya. ¿Todavía me tienes en tu corazón? Preguntó Anya, mirando a Abril sin comprender. Abril casi soltó y expresó sus verdaderos sentimientos. Pero lo soportó. Debería rechazar a la otra parte ahora y dejar que Anya se fuera. No debería decir más palabras que pudieran tener malas consecuencias. La encantadora fuera abrió la boca y estuvo a punto de negarse, pero no pudo decirlo. La persona parada frente a ella era la persona que más amaba en su corazón, la persona cuya mirada y palabras podían agitar su corazón. ¿Cómo podría negar el amor en su corazón ante una persona así? Lo siento, te amo. Abril hizo todo lo posible por controlar su voz para que fuera normal, pero todavía estaba llena de ahogos. Al escuchar esto, Anya se sintió mejor. Justo cuando estaba a punto de decir algo, la puerta del pasillo se abrió de repente. La apertura de la puerta fue algo que nadie esperaba. Abril claramente le ordenó que bajara. Sin su permiso, es lógico que nadie pueda entrar sin su permiso. Pero cuando Abril se dio vuelta y vio a la persona que apareció, entendió que era natural que apareciera aquí. Este elfo frente a mí puede ir a la mayoría de los lugares de este palacio. Es el joven patriarca de la tribu Luna Creciente y su nombre es Tano. Tano es alto y guapo, con un cabello dorado tan cálido como el sol. La gente se enamorará de él cuando lo vea. No importa a qué se enfrente, cuando y dónde esté, Tano siempre tendrá una sonrisa tranquila en su rostro. A los ojos de los otros elfos de los elfos, las palabras y los hechos de Tano eran los más estándar. Incluso el oficial de etiqueta más exigente del palacio no pudo encontrar fallas en las acciones de Tano. ¿Qué estás haciendo aquí? Cuando Abril vio aparecer a Tano, su expresión cambió ligeramente. Debes saber que Anya todavía está cerca en este momento, y definitivamente no es bueno que Tano te choque en este momento. ¿Por qué no puedo venir aquí? Dijo Tano con una sonrisa falsa y su voz llena de magnetismo. Abril se quedó sin palabras. Realmente no tenía derecho a impedir que Tano apareciera aquí. Cuando Anya vio a Tano por primera vez, no sintió el menor cariño por él. Aunque no sabía quién era Tano en ese momento, le disgustó ese rostro hipócrita. Mi querida Abril, ¿parece que has llorado? Preguntó Tano con una expresión de angustia en su rostro. No. Abril retrocedió unos pasos, evitando la mano de Tano que quería tocarla.
Los ojos de Anya inmediatamente miraron a Tano con ojos penetrantes. ¿Cómo se atrevía el elfo frente a ella a llamar a Abril de esa manera? Anya finalmente supo quién era Tano, y una loca intención asesina se acumuló en su corazón. Sin embargo, Abril parecía saber que el estado de ánimo de Anya fluctuaría, así que giró la cabeza y miró a Anya. Estos ojos estaban llenos de preocupación, lo que hizo que Anya reprimiera la ira que estaba a punto de estallar como un volcán. Pero aún así, su respiración se volvió mucho más pesada. Tano también miró a Anya, como si acabara de darse cuenta de que había un ser humano en el pasillo. ¿Este esclavo humano te hizo enojar? Preguntó Tano, mirando condescendientemente a Anya. Cuando vio el rostro arrogante de Tano, Anya deseó no poder golpearlo. No, por favor vete. Abril negó con la cabeza. ¿Me estás alejando? Dijo Tano con una leve sonrisa. No. En realidad, tu relación con este ser humano no es tan simple. Dijo Tano con una media sonrisa. Al escuchar esto, el corazón de Abril dio un vuelco y miró a Tano, justo a tiempo para ver el destello de sarcasmo en los ojos de Tano. Esto hizo que el corazón de Abril se hundiera. Debería haber pensado que Tano apareció en ese momento, y tal vez Tano escuchó lo que ella y Anya dijeron antes. Si este es el caso, entonces la cosa va realmente seria. En ese momento, Tano se acercó a Anya. No sé por qué Abril se enamoró de un ser humano humilde como tú, pero debes recordar que no eres digna. Al escuchar las palabras de Tano, Abril se convenció de sí misma. Supongo que unos ojos preocupados se posaron en Anya. Fuera. Anya inmediatamente se levantó y golpeó a Tano. Sin embargo, los movimientos de Tano fueron muy ágiles. Movió ligeramente los pies y dio un paso atrás, evitando el golpe de Anya. Justo cuando Anya estaba a punto de recitar el hechizo, otro elfo entró flotando repentinamente desde fuera del salón. Sus pies ni siquiera tocaron el suelo y se acercó a Anya. Samuráis mayores. Anya pudo comprender de inmediato el poder del elfo frente a él. Antes de que pudiera terminar de recitar el hechizo, el guerrero mayor le dio una palmada en la nuca y se desmayó en el acto. No le hagas daño. Gritó rápidamente Abril. Debido a las palabras de Abril, el hombre mayor reservó algo de fuerza cuando golpeó, de lo contrario podría quitarle la vida a Anya directamente. La relación entre él y tú no es realmente simple. El rostro de Tano gradualmente se volvió un poco frío. No importa quién sea, cuando sepan que su prometida se ha enamorado de otro hombre, probablemente no se sentirán muy bien. Abril ignoró lo que dijo Tano y rápidamente corrió hacia Anya para comprobarlo. Cuando descubrió que Anya estaba bien, Abril exhaló un suspiro de alivio, luego se levantó y miró enojada al guerrero mayor que acababa de actuar. El guerrero elfo no dijo una palabra y flotó detrás de Tano. Aifuer, ¿qué crees que debería hacer con este ser humano? La voz de Tano era un poco errática, pero hizo que Aifuer se sintiera muy mal. Déjalo ir. Abril respiró hondo y dijo. ¿Dejarlo ir? ¿Crees que esto es posible? Tano negó con la cabeza. Abril pudo ver claramente que cuando Tano bajó la cabeza para mirar a Anya, un rastro de intención asesina brilló en sus ojos. Si te atreves a lastimarlo, moriré frente a ti. Abril apretó los dientes y dijo. La expresión de Tano cambió. A él realmente le gustaba Abril, así que le pidió al rey elfo que se casara con Abril. Nadie sabía lo feliz que estaba cuando obtuvo la aprobación del rey elfo, incluso si sabía que no le agradaba a Abril. Cuando Abril se fue en secreto, Tano se enojó mucho cuando se enteró, lo que provocó que la tribu Luna Creciente causara cierto caos entre los elfos. Afortunadamente, Abril regresó más tarde. Tano pensó que no habría más sorpresas en el futuro y Abril se casaría con él. Pero no esperaba que dentro de un corto periodo de tiempo después de ingresar a la sociedad humana, Abril realmente se enamorara de un humano. Y este ser humano se acercó a los elfos y trató de quitarle a Lober. Según el temperamento de Tano, quería matar a Anya y dársela a las bestias salvajes. Pero no se atrevió a hacer una apuesta y no se atrevió a dejar que Abril perdiera el tiempo. Tano respiró hondo, trató de calmarse y dijo. Puedo dejarlo ir, pero no ahora. Debe estar encerrado. ¿Qué pasa si lo dejamos ir ahora y regresa para causar problemas otra vez? Ceder, Aifu el hijo también dio un suspiro de alivio. Respecto a las palabras de Tano, Abril vaciló por un momento, pero sintió que Tano tenía razón. Si Anya vuelve a causar problemas y se lastima accidentalmente, el resultado será inaceptable para Abril. Está bien, puedes dejarlo ir más tarde, pero no puedes dejar que salga lastimado, de lo contrario no podrás atraparme. Abril se mordió el labio y dijo.
En ese momento, Abril descubrió con tristeza que solo ella podía convertirse en la capital para negociar con los demás. Está bien, te lo prometo, lo dejaré ir inmediatamente después de que nos casemos, prometió Tano, mientras sentía un poco de celos en su corazón. Abril está dispuesta a amenazar su propia vida por los demás, porque este sentimiento no puede pertenecerle a él. Pero cuando pensó que Abril se casaría con él después de todo, Tano suspiró aliviado. En cuanto a un ser humano, si lo dejan ir, ¿todavía puede causar sensación? Tano le pidió al samurái mayor que lo seguía que bajara a Anya inconsciente y lo encerrara. Para asegurarse de que Tano no la engañara, Abril también hizo algunas solicitudes para visitar a Anya. Naturalmente, Tano no podía aceptar este tipo de cosas. Después de la negociación final, Abril pudo usar magia para comprobar si Anya resultó herida. Cuando se llevaron a Anya, Tano acudió a Abril. Abril retrocedió unos pasos en el tiempo, no queriendo acercarse demasiado a Tano. Aifuer, te casarás conmigo, ¿verdad? Tano volvió a su apariencia aristocrática. Sí, respondió Abril aturdida. Tano sonrió con satisfacción y quiso abrazar a Abril cuando se acercó. Pero Abril retrocedió más rápido, sus ojos se volvieron un poco agudos y dijo: Tano, será mejor que no me toques antes de que nos casemos. Había intentado besar a Fang Ze antes, pero siempre no podía conseguir lo que quería. Después de encarcelar a Anya esta vez, Tano pensó que Abril no se atrevería a resistirse, pero inesperadamente, ella todavía lo rechazó. No quieres romper tu promesa, ¿verdad? Ese ser humano todavía está encerrado por mí, dijo Tano con el ceño fruncido. No romperé mi promesa. Esperemos hasta que nos casemos. No me negaré entonces, dijo Abril lentamente. Nadie sabe lo difícil y doloroso que fue para Abril decir estas palabras. El destino siempre juega una mala pasada a la gente. No tienes que seguir un camino si no quieres. El destino siempre te obligará a hacerlo. Está bien, esperaré unos días más. Tano miró a Abril con avidez, se dio la vuelta y se fue. Solo habían pasado unos días y ya había empezado a imaginar cómo sería. Cuando Tano se fue, la dureza que Abril acababa de fingir se hizo añicos y sus lágrimas no dejaban de caer. Mientras estés a salvo. Cuando Anya despertó de nuevo, la sensación de frío lo mantuvo aturdido por mucho tiempo. Al abrir los ojos, Anya se sentó con apoyo. La superficie de la piel había estado cerca del suelo durante demasiado tiempo y apenas se podía sentir la temperatura de la sangre cuando se aplicaba. En este momento, Anya recordó lo que sucedió antes de caer en coma. Cada incidente y cada resultado parecía como una ola que lo barría, golpeándolo constantemente, causándole un dolor extremo. Hay 3 paredes a su alrededor, una tiene barandillas de hierro y la otra no tiene ventanas, lo que facilita que la gente descubra dónde está. Fuera de la barandilla se ve un largo pasillo que no sé a dónde conducirá. Justo cuando Anadam estaba a punto de atravesar el lugar, de repente encontró una carta en el suelo junto a él y no pudo evitar levantarla y echarle un vistazo. Esta carta la dejó Tano. No sé tu identidad ni tu nombre, pero eso no importa. Siempre que seas honesto y no causes problemas, naturalmente te dejaré ir cuando me case con Abril en 5 días. En palabras simples, Anya vio el orgullo y el desdén de Tano en la letra. Quizás en opinión de Tano, ni siquiera estaba calificado para ser un oponente. 5 días. Anya lo pensó. Aunque hay un círculo mágico a su alrededor que prohíbe a los demonios, su poder puede ignorar por completo la existencia de dicho círculo mágico. Sin embargo, Anya todavía planeaba esperar y esperar hasta 5 días antes de buscar una oportunidad. El tiempo siempre pasa muy rápido. Fueron solo 5 días y pasaron en un instante. En todas partes de la corte real había mucha vida, los nobles elfos corrían uno tras otro y los carruajes pasaban por las calles. El palacio también se llenó de un ambiente festivo, pero en la propia habitación de Abril, el ambiente festivo finalmente fue un poco más ligero. Después de todo, si el protagonista de hoy ni siquiera tiene una sonrisa en el rostro, ¿cómo pueden los demás atreverse a reír? Abril se puso un vestido precioso y joyas exquisitas, como si hubiera salido de un cuadro. Las criadas que atendían a Abril estaban un poco aturdidas. El dobladillo trasero del vestido blanco puro era extremadamente largo y se arrastraba por el suelo mientras Abril caminaba, por lo que 2 hermosas elfas llevaban el dobladillo trasero. De repente, otra persona entró en la habitación y era Tano. Ustedes salgan, saludó Tano después de entrar. Un grupo de sirvientas no se atrevió a decir nada, agacharon la cabeza y se marcharon apresuradamente. En un instante, solo quedaron Tano y Abril en la habitación.
Al mirar a Abril, los ojos de Tano se pusieron muy calientes. No podía esperar a ver a Abril. Hoy te vas a casar conmigo. No debes tener una cara fría, sino sonreír. Tano se acercó y dijo. Abril no emitió ningún sonido, por lo que, naturalmente, le resultó imposible reír. Lo sé, todavía estás preocupado por ese humano, ¿verdad? No te preocupes, ya que te prometí que lo dejarías ir, definitivamente lo dejaré ir. Dijo Tano, conteniendo su insatisfacción. ¿Puedes dejarlo ir ahora? Dijo Abril en voz baja. Tano no habló, solo miró fijamente a Abril, los celos ardían en su corazón nuevamente. Hasta ahora, de cara a su matrimonio, Abril seguía pensando en ese ser humano, lo que hacía que Tano se sintiera muy infeliz. ¿Por qué no hablas? ¿No quieres cumplir tu promesa? Al ver que Tano no hablaba, Abril no pudo evitar retroceder unos pasos. Por supuesto que no. Tano calmó su pecho agitado y dijo. Sin embargo, hay algo que espero poder explicarte claramente. ¿Qué es? Preguntó Abril con calma. Los ojos de Tano ardían y dijo. Después del baile de hoy, debo atraparte. No quiero que te niegues por ningún motivo. ¿Entiendes? Con una frase, el corazón de Abril casi dejó de latir. Este resultado inimaginable hizo que a Abril le resultara difícil aceptarlo, haciéndola sentir como si el mundo hubiera perdido su color en un instante. Abril miró a Tano aturdida y asintió rígidamente. Te lo prometo. Tano no pudo evitar sonreír. ¿Puedes dejarlo ir? Preguntó Abril de nuevo. Antes de venir, ya había enviado a Lauren para liberar a ese ser humano. Tano lo dijo simplemente esta vez. Lauren era la guerrera mayor que originalmente siguió a Tano. Después de escuchar las palabras de Tano, Abril rápidamente se giró frente a un gabinete y tomó un espejo colocado allí. Este espejo es un dispositivo mágico que cualquiera puede usar. Puede conectarse a otros lugares y ver imágenes desde lugares distantes. Generalmente se usa para monitorear a otros. Cuando Abril activó este equipo mágico, vio que alguien venía a dejar ir a Anya. Tano se acercó detrás de Abril y le dijo. No te preocupes, no tomaré medidas contra él después. De lo contrario, ¿no sería problemático si te enteraras algún día? Abril asintió, sabiendo que Anya estaba a salvo. Calculó el tiempo debido a los muchos procedimientos involucrados, la boda tomaría mucho tiempo hasta la noche. Y habrá una fiesta de baile en la que deberás participar por la noche, después de eso, puedes imaginar a lo que te enfrentarás. Todavía es mucho tiempo, Abril solo necesita este tiempo, Anya puede irse racionalmente, es mejor mantenerse alejado. De esta forma, si se suicidaba durante el baile no implicaría a Anya. Este corazón, este cuerpo, todos pertenecen a Anya, ¿cómo podría Lover dejar que otra persona se hiciera cargo? Han pasado 5 días. Anya no pondría sus esperanzas en los demás, aunque a juzgar por la carta dejada por Tano, todavía faltaban 5 días para la boda de Abril. Pero Anya todavía planea descubrir la hora por sí misma. En su camino a la corte real, cada vez que pasaba una cierta distancia, convocaba a un esqueleto para que permaneciera en esa zona. Si se deja un esqueleto en el bosque, a nadie le importará mientras no se mueva. ¿Quién hubiera pensado que era una criatura convocada? También hay un esqueleto de este tipo cerca de la corte real. Entonces Anya controló el esqueleto y noqueó a los elfos que pasaban, tomó algo de ropa para cubrir todo el cuerpo del esqueleto y entró pavoneándose en la corte real. Nadie notaría el esqueleto cubierto de ropa. Un evento tan importante como el matrimonio de Abril naturalmente causará revuelo en la ciudad. El esqueleto controlado por Anya ni siquiera necesita preguntar deliberadamente al respecto. Puede saber la hora exacta con solo quedarse en un rincón. Después de que pasaron los 5 días, cuando Anya estaba pensando en salir corriendo, finalmente llegó alguien. Cuando vio al elfo que apareció, el corazón de Anya se apretó. Recordó a este elfo. Este elfo era el guerrero de alto rango que siguió a Tano y no pudo resistirse. Este elfo es Lauren. Es muy alto y tiene músculos muy evidentes. Su tipo de cuerpo es muy raro entre los elfos. Cuando Lauren abrió la celda de la prisión y vio a Anya, no pudo evitar tener un destello de desdén en su rostro. ¿Un ser humano tan miserable quiere competir con el maestro Tano por la princesa Abril? Lauren negó con la cabeza y dijo, vete. Sé más honesta en el futuro. Si quieres causar problemas, no te dejaré ir. Al ver los ojos agudos de Lauren como un águila, Anya no dijo nada, se levantó y dejado aquí. Sabía que si Lauren lo estuviera cuidando, su plan básicamente no sería posible. Un guerrero de alto nivel es simplemente demasiado poderoso.
No mucho después, Anya regresó a las calles de la corte real y las bulliciosas figuras lo hicieron sentir un poco aturdido. ¿Por qué sigues siguiéndome? Anya miró a Lauren detrás de ella. Te enviaré lejos, respondió Lauren con calma. ¿Tienes miedo de que cause problemas? ¿Solo porque soy maga? El tono de Anya era un poco sarcástico. El rostro de Lauren se oscureció. La digna tribu de la luna creciente, naturalmente, no le temerá a un mago oficial. Con este tipo de fuerza, es imposible cambiar nada. Sin embargo, hoy es un gran día para Tano, por lo que, naturalmente, no se permiten accidentes. Deja de decir tonterías y abandona la corte real inmediatamente. No puedes quedarte aquí. El tono de Lauren se volvió un poco duro. Al ver que Lauren todavía se negaba a irse, Anya no tuvo más remedio que irse. Poco a poco, Anya salió de la corte real y vio el río de los elfos. Después de enviar a Anya aquí, Lauren supo que la boda estaba a punto de comenzar y que era hora de regresar y proteger a Tano. Humano, escucha, si me dejas verte de nuevo, te mataré directamente. Lauren dejó una palabra amenazante antes de darse la vuelta y marcharse. Al ver a Lauren irse, los ojos de Anya brillaron. Sabía que había llegado la oportunidad. Dark Knight no convocó directamente al esqueleto, eso sería demasiado ostentoso. Mientras Lauren estaba lejos, rápidamente regresó a la corte real. Afuera del palacio, los elfos ya estaban rodeados y diferentes figuras estaban entrelazadas, como si el océano estuviera ondeando. Frente al enorme tronco de árbol frente al palacio, hay un largo pasillo al aire libre, que parece el muro de una ciudad en la sociedad humana. En el pasillo ya se han colocado varios guardias esperando a que aparezcan los dos protagonistas de hoy. Según la costumbre de los elfos, el hombre y la mujer caminarán juntos a ambos lados del pasillo. Al llegar al medio, la mujer tomará el brazo del hombre en señal de cariño. En ese momento, en un extremo del pasillo, Tano se acercó lentamente. Sin duda, Tano estaba emocionado. Había estado esperando esta oportunidad durante mucho tiempo. Aunque Abril es su prometida de nombre, él ni siquiera la ha tocado, de lo contrario la amenazaría de muerte. Este tipo de cosas lo enojaron durante mucho tiempo, pero hoy podía tocar abiertamente la suave piel de Abril. Incluso después del baile de la noche, habrá paisajes más emocionantes para disfrutar. Solo pensar en eso hizo que Tano se emocionara. Pero Lover, que estaba al otro extremo del pasillo, se sintió completamente en silencio. Afortunadamente, llevaba un velo blanco en ese momento, con solo un par de ojos expuestos. Los otros elfos no podían ver su rostro entumecido, y mucho menos cuánto se resistía al matrimonio. Abril levantó la cabeza y miró a su alrededor, pero no vio aparecer al rey elfo. Así es. Aunque es una princesa, su estatus siempre ha sido bajo. Ahora casarse es solo un medio para ganarse a la tribu luna creciente. Por un momento, el corazón de Abril se enfrió aún más. Entre la multitud, Anya respiró hondo. No permitiría que Abril se casara con Tano. Dado que Tano estaba decidido a facilitar esto, no tuvo más remedio que matar a Tano por completo. Sin embargo, esas oportunidades son difíciles de encontrar. Para garantizar que no haya accidentes en la boda de hoy, hay guardias por todas partes e incluso guerreros de alto rango como Lauren seguirán a Tano. Solo cuando los dos protagonistas de la boda caminan desde ambos lados del pasillo hacia el centro para completar el primer ritual, esta es la mejor oportunidad. Cuando Tano avanzó por el pasillo, Abril también se acercó desde el otro extremo. Anya vio a Abril. Quería mirar a Abril y mirar atentamente a la chica que amaba. Pero no pudo, obligó a toda su atención a estar en Tano. La distancia entre Tano y Abril se acerca cada vez más. Desde la perspectiva de Anya, se puede ver claramente la sonrisa orgullosa de Tano. Finalmente, cuando la distancia entre Tano y Abril llegó a un límite, Anya rápidamente recitó un hechizo. Tano ya había llegado frente a Abril, extendió la mano y parecía estar diciendo algo. En este momento, una luz brilló alrededor de Tano y de repente aparecieron esqueletos, lo que provocó que los vítores en la escena se detuvieran abruptamente. «Protege al maestro Tano», gritó Lauren y corrió hacia adelante primero. Al mismo tiempo, el resto de los guardias reaccionaron muy rápidamente y corrieron hacia los esqueletos. Algunos guardias también entendieron que estos esqueletos eran simplemente criaturas convocadas y se dieron la vuelta para encontrar al verdadero culpable entre la multitud. El rostro de Tano también mostró una expresión de sorpresa. Antes de que pudiera enojarse, una lanza de hueso voló por el aire, atravesó su pecho en el lugar, salió volando con su cuerpo y lo clavó directamente en la pared de madera del pasillo.
Tano, has violado a una chica humana y estás lleno de maldad, así que no me culpes por matarte, gritó Anya entre la multitud y se fue rápidamente. No quería implicar a Abril en este asunto, así que dijo estas palabras solo para sacar a Abril de la relación. No importa el peligro que haya, ven a mí. Todos quedaron atónitos. Abril miró fijamente a la multitud. Aunque había elfos por todas partes, todavía encontró la figura vestida de negro y vio ese rostro familiar. Tano está muerto. Por su propio bien, Anya tomó un riesgo tan grande al matar a Tano. De esta manera, parece que no tiene por qué elegir el suicidio, sin embargo, esto sin duda pondrá a Anya en un lugar de muerte. ¿Por qué? Abril de repente se sintió desconsolada. ¿Cómo esperaba que Anya pudiera vivir segura y no verse afectada por ningún peligro? Pero todo esto ya no existirá. Abril escuchó muy profundamente las palabras que Anyana gritó en voz alta y casi hizo que se le llenaran los ojos de lágrimas. Abril sabía muy bien que Anya decidió decir esto para no implicarla, y todo estaba quieto para ella. Por esta razón, innumerables guardias se precipitaron entre la multitud con miradas enojadas buscando a Anya. El maestro Tano está muerto, atrapa al asesino rápidamente. Protege a la princesa Abril, protege a su Alteza Real la princesa. No tienes que dejar tanto poder para lidiar con estos esqueletos, búscame, debemos encontrar el asesino. Innumerables. El sonido rugió, arremolinándose entre el cielo y la tierra. Los guardias y generales de los elfos estaban extremadamente enojados. Ante sus ojos, alguien podría matar a Tano. Este asunto era sin duda muy serio. Algunos elfos incluso empezaron a sudar en la frente. Sabían muy bien que este asunto alarmaría a la tribu Luna Creciente e incluso al rey elfo, y tenían que manejar este asunto bien. Lauren, especialmente, casi se estaba volviendo loca. Cuando le llegó la voz de Anya, pudo estar seguro de que la persona que tomó medidas era el ser humano que fue expulsado de la corte real por él. Ese humano en realidad regresó, no importaba si regresaba, en realidad mató a Tano frente a él. En circunstancias normales, Lauren no tendría miedo del repentino ataque de Anya. Pero debido a la maldita etiqueta, le era imposible permanecer cerca de Tano, y de hecho eso lo llevó a este resultado. Lauren no podía imaginar cómo la tratarían los altos mandos de la tribu Luna Creciente, así que salió corriendo como loca. En este momento, Anya se ha ido muy lejos. Después de convencerse de que Tano estaba muerta, se sintió aliviado. ¿Podría ser que los elfos pudieran obligar a Abril a casarse con un ser muerto? Después de completar lo que estaba a punto de hacer, Anya se sintió aliviada. Incluso si los elfos lo capturaran, no sentiría miedo. Solo lamento un poco no poder estar todavía con Abril. Si fuera posible, Anya naturalmente intentaría vivir el mayor tiempo posible, para que hubiera un futuro y una posibilidad de cambiar algunos resultados establecidos. Para asegurarse de sobrevivir tanto como fuera posible, esta vez abandonó a casi 50 soldados esqueléticos y retuvo a muchos elfos. Afortunadamente, el plan para matar a Tano no estaba mal, de lo contrario los esqueletos restantes también serían sacrificados en la batalla. Los altos funcionarios de la tribu Luna Creciente no podían creer la noticia que recibieron. Especialmente Edwin, el patriarca de la tribu Luna Creciente. Si no sucediera nada inesperado, habría acudido corriendo al lugar después de que su hijo Tano completara la primera ceremonia de la boda y observara el crecimiento de su hijo con sus propios ojos. Sin embargo, recibió malas noticias mientras aún estaba en camino. ¿Tano está realmente muerto? Cuando escuchó esto, Edwin casi no pudo evitar matar al elfo que le trajo la noticia. ¿Dónde está Lauren? Mi Tano está muerta, ¿cómo puede seguir vivo? Rugió Edwin y llegó al palacio. Para ser honesto, Edwin nunca creyó en la autenticidad de la noticia. Pero cuando vio el cuerpo de Tano, tuvo que creer que la verdad era tan cruel. El rey elfo contemporáneo se llama Difeni. Ahora tiene más de 200 años y está en su mejor momento. La valoración de Tiffany siempre ha sido mixta. Algunos elfos dicen que es un rey poco común en la historia de los elfos. Al menos bajo el liderazgo de Difeni, los elfos son prósperos y pueden rivalizar con los Noé en el continente occidental. Sin embargo, algunos elfos pensaron que Difeni era demasiado cruel. Desde que asumió el cargo, había ordenado el asesinato de innumerables subordinados e incluso destruyó personalmente a varias tribus que no obedecieron las órdenes, y sus manos estaban manchadas de sangre. Tiffany ni siquiera siente mucho afecto por sus hijos. Por ejemplo, esta vez, cuando casó a Abril con Tano, nunca le pidió su opinión desde el principio hasta el final, y ni siquiera vio a Abril. Simplemente le pasó la noticia.
Es solo una orden. No hay duda de que se trata de un rey elfo arbitrario. En lo profundo del palacio, el rey elfo estaba parado frente a un árbol que brillaba con niebla. Desde su espalda, se podía ver lo alto y alto que era, con su cabello azul volando suavemente. Detrás del rey elfo, algunos elfos estaban arrodillados. Se ha informado de lo que sucedió en la boda de Abril no hace mucho. ¿Tano está muerto? Eso sería problemático. Si este tipo hereda la tribu Luna Creciente en el futuro, podrá controlarla en un instante. Si la persona es reemplazada, se agregarán muchas variables sin ningún motivo. Dijo Elfkin a la ligera, no se podía escuchar ninguna emoción en su tono. Los elfos arrodillados estaban sudando en sus frentes. Aunque todos eran seguidores cercanos del rey elfo y no transmitían lo que decía el rey elfo, sentían miedo desde el fondo de sus corazones cada vez que escuchaban algunos de los comentarios del rey elfo. Originalmente, en unos años, la tribu Luna Creciente estaría completamente bajo control, pero desafortunadamente fue destruida y las cosas están un poco problemáticas. Bueno, recuerda averiguar quién lo hizo y también hacer los arreglos para que Edwin venga. Y verme, ordenó el rey elfo sin prisas. Lauren fue llamada de nuevo. No se atrevió a regresar en absoluto. Después de que mataron a Tano, era como un perro rabioso, deambulando por las calles y callejones de la corte real, buscando a ese abominable humano entre las innumerables figuras. Sin embargo, el humano parecía haber desaparecido. Aunque la corte real había sido sellada y nadie podía entrar ni salir, el humano seguía siendo invisible. Pero aún así, Lauren utilizó todos los medios para buscar. El ejército de la tribu de la Luna Creciente, el ejército del palacio y todos los elfos irrumpieron en las casas de los árboles bajo sus órdenes, sin querer abandonar ningún rincón. Lauren sintió que si podía atrapar a Anya y recuperarla, la tribu estaría más relajada respecto a su castigo. Pero el resultado hizo que su corazón se volviera cada vez más frío. No importa lo mucho que Lauren buscó, no pudo encontrar ningún rastro de Anya. En cambio, llegó la orden del patriarca Edwin. La orden de Edwin fue simple. Dejar que Lauren regrese inmediatamente. Este tipo de orden hizo que Lauren casi no pudiera evitar escapar, pero al final todavía no se atrevió a hacerlo. Conocía muy bien el temperamento de Edwin. Si regresaba honestamente, podría haber posibilidades de sobrevivir. Y si realmente escapa, no habrá un segundo resultado, y definitivamente enfrentará una persecución sin fin. La reputación de Edwin entre los elfos es casi tan buena como la de Diverny, el rey elfo. La evaluación de Edwin por parte del mundo exterior es muy unánime. Todos piensan que Edwin es un héroe, con un temperamento fuerte, acciones decisivas y una persona llena de intenciones asesinas. Solo cuando se enfrentara a Tano, Edwin frenaría su estilo duro y adoraría a Tano. La muerte de Tano hizo que Edwin colapsara. Este era su único sustento y no podía soportar tal resultado. Afortunadamente, después de haber estado en una posición alta durante todo el año, Edwin finalmente se permitió recuperarse y volvió a ser el formidable líder tribal. Pero en este momento, el patriarca es aún más aterrador que antes. El aura asesina que emana de su cuerpo todo el tiempo hace temblar a algunos elfos que pasan junto a Edwin. Se trata de una sala espaciosa con 10 candelabros de cristal en el techo, lo que hace que la sala sea muy luminosa. Hay muchos relieves tallados en las paredes y columnas de soporte, que cuentan historias sobre la historia de los elfos y están tallados de manera realista por los artísticos artesanos elfos. Hay una pintura al óleo colgada en la pared directamente enfrente, y la figura en la pintura es claramente el rey elfo contemporáneo. Edwin se paró frente a esta pintura al óleo incluso cuando se enfrentaba al rey elfo contemporáneo, todavía enderezó la espalda y miró al rey elfo con la misma mirada. En el pasillo, además de Edwin, Abril también estaba parada a un lado. Además, había algunos sirvientes temblando. Nadie sabe qué hará Edwin tras perder a su amado hijo. Después de un rato, Lauren entró con algo de miedo. Aunque era un guerrero veterano, cuando vio la figura alta frente a él, no pudo evitar arrodillarse. Lauren, ¿tienes algo que decir sobre este asunto? Edwin se dio la vuelta con un tono inusualmente frío. Normalmente, cuando Edwin hablaba en ese tono, normalmente significaba que alguien estaba a punto de enfrentarse a la sangre. Esto asustó aún más a Lauren y dijo con voz temblorosa. Mis subordinados eran incompetentes y no pudieron proteger al maestro Tano. Lauren no se atrevió a eludir la responsabilidad en absoluto. Conocía muy bien el temperamento de Edwin. Si se atrevía a eludir su responsabilidad, Edwin podría tomar medidas contra él en el momento siguiente.
Edwin no solo es el líder de la tribu Luna Creciente, también es un hombre fuerte y está en la cima entre los elfos. ¿Cómo vas a compensar tu error? Preguntó Edwin lentamente, mirando a Lauren. Su tono no parecía particularmente duro, pero este ritmo hizo que el cuerpo de Lauren temblara aún más. Conozco la identidad del asesino, y definitivamente lo capturaré y dejaré que el patriarca se ocupe de él. Y yo también dejaré que el patriarca se ocupe de él, respondió Lauren con cautela. ¿Conoce la identidad del asesino? De repente, una luz brillante brilló en los ojos de Edwin. Lo sé. Lauren respiró hondo, miró a Abril y dijo. Ese es un mago humano y tiene algo que ver con la princesa Abril. ¿Qué dijiste? El tono de Edwin de repente se volvió más serio. Minuto, miró a Abril al mismo tiempo. La expresión de Abril cambió. Las palabras y los hechos de Anya después de matar a Tano la hicieron inmune a las sospechas. Pero el problema es que no solo Tano conoce su identidad y la de Anya, sino también Lauren. Abril sabía que si este asunto no se manejaba bien, estaría en peligro, pero ahora, no quería que le sucediera un accidente. Anya ha resuelto su pesadilla. Ya no tiene que preocuparse por esos problemas. Quiere vivir bien sola. Algún día, tal vez todavía pueda estar con Anya. Su Alteza, Edwin miró a Abril y dijo. Me pregunto si lo que dijo Lauren es cierto. Aunque Edwin usó honoríficos, su expresión y tono carecían por completo de respeto. ¿Cómo podía un tipo que ni siquiera respetaba al rey elfo respetar a una princesa? Abril negó con la cabeza y dijo con expresión de perplejidad. No sé qué quiere decir Sir Lauren. Aunque he estado en la sociedad humana, solo he visto humanos una vez cuando regresé. ¿Es esto una admisión? Dijo Edwin con calma. Abril respiró hondo y dijo. Hace algún tiempo, cuando Egbert vino a verme, me dio un esclavo humano. Poco después vino Tano. No le gustaba el humano, así que se lo llevó. Me pregunto si esto es de lo que está hablando el señor Lauren. Abril entendió que Egbert y sus hombres habían conocido a Anya, pero esos tipos no sabían sobre su relación con Anya. Edwin frunció el ceño. Si así era como lo expresaba Abril, no parecía haber ningún problema. ¿Es ese el humano que atacó a Tano? Preguntó Edwin a Lauren. Así es. Lauren asintió. ¿Quieres decir que esto podría haber sido planeado por Egbert? Edwin miró fijamente a Lauren. No se dio cuenta de que Egbert quería hacer tal cosa, pero era completamente innecesario para Egbert. Además, si Egbert realmente quisiera apuntar a él, ¿cómo podría dejar un vacío legal tan obvio? Lauren negó con la cabeza, miró a Abril nuevamente y dijo. No sé por qué Egbert le dio ese ser humano a la princesa Abril, pero sé que el ser humano y su Alteza Real deberían ser amantes. Estás diciendo tonterías. Para encubrir tu incapacidad para protegerte, en realidad incriminaste a una princesa. ¿Puedes permitirte este crimen? Replicó Abril de inmediato. Realmente no quería negar su relación con Anya, pero sabía que sería realmente problemático si lo admitiera. Solo podía optar por negarlo y echarle toda la culpa a Lauren. Lauren ignoró a Abril y continuó diciéndole a Edwin. La maestra Tano descubrió la relación entre su Alteza la princesa y el ser humano, y quiso matar al ser humano, pero su Alteza la princesa amenazó de muerte y la maestra Tano no pudo hacerlo. Y ese ser humano tuvo que ser dejado ir, así que eso llevó al resultado de hoy. ¿Es eso cierto? Edwin miró a Lauren seriamente. De hecho, respondió Lauren afirmativamente. Edwin volvió a mirar a Abril. Abril dijo rápidamente. No existe tal cosa. Lauren me está calumniando. La verdad es lo que acabo de decir. Si no lo crees, puedes preguntarle a Egbert. Abril y Lauren tenían opiniones diferentes y le resultaba difícil decir cuál era verdadera y cuál falsa. Es posible que Lauren mintiera para eludir su responsabilidad y desviar la atención. Es posible que Abril mintiera y su propósito era, naturalmente, protegerse. Edwin no esperaba que las cosas fueran tan problemáticas, y la mirada malvada en sus ojos era aún más intensa, lo que hacía temblar los corazones de las personas.